en mi trayectoria académica que voy a hablar de las bases psicológicas del capitalismo de manera formal. Es una gran oportunidad para mí. Estimada Rita, muchas gracias por todo el contacto y por toda la paciencia. Gusto. Y lo que van a ver es una postura y una propuesta con base en varias cuestiones, en varias cosas, en varios razonamientos, pero una postura al fin y al cabo que puede ser, por supuesto, falible y también se puede enriquecer, pero creo que el camino es lo que nosotros estamos haciendo, que es el camino del liberalismo. Eh, yo estoy entendiendo de que tengo alrededor de una hora, entonces, obviamente, después de la hora es que podemos eh, hablar y podemos eh, seguramente enriquecer la propuesta. Yo también diría que um, estos espacios tienen que ser realmente muy bien aprovechados. Um, los latinoamericanos hemos sufrido una invasión brutal por parte de la ideología marxista o lo que podríamos llamar la izquierda, etcétera. Es una invasión destructiva, problemática, anticientífica, y tener espacios como estos pues ayudan a informarnos y ayudan a crecer. Entonces, con su permiso, pues vamos con la charla de hoy, que son las bases psicológicas del capitalismo para el Instituto Libremente. Entonces, miren, hay que considerar algunos elementos, ¿ok? Antes de todo. Yo estoy construyendo mi postura política. ¿Eso qué significa? Significa que estoy aprendiendo acerca del liberalismo. Yo creo que el aprendizaje no está del todo, digamos, no es absoluto, ¿verdad? Estoy intentando entender lo que se puede entender del liberalismo, utilizando varios recursos además, ¿no? Yo no provengo de una formación en ciencias políticas específica, aunque algo de ciencias políticas he estudiado cuando estaba haciendo mi especialización en construcción de paz, pero estoy aprendiendo, estoy construyendo mi postura política, ¿no? Y creo que lo que estoy aprendiendo me ayuda en mi formación ideológica y me ayuda en mi profesión también. Aprendo, por ejemplo, mucho de Andrés Ortega, aprendo mucho de Rodrigo Peró, en La Paz en especial Rodrigo, y varios referentes para mí, o sea, estoy aprendiendo, por ahí no son referentes realmente, ¿no? Pero el Javier Milei, la verdad, creo que tiene mucha razón en varias cosas que dice, al Agustín Laje, por ejemplo, y varios otros. Vamos a dar una lista, digamos, de esos referentes más adelante, pero yo realmente creo que el camino es por la derecha. Creo que en Bolivia no hay derecha, ¿no? O sea, bueno, nosotros, digamos, pero y otros más seguramente, pero no porque digamos, el Carlos Mesa vaya al Alexander es de derecha, ¿no? Y no porque el Carlos Ortiz sea blanconcito y alto es de derecha, o sea, no hay derecha en Bolivia, y esa es una de las cosas que la izquierda les ha convencido a las personas, de que si la posición económica es elevada, automáticamente es de derecha, ¿no? Si vive en la zona sur, en La Paz, por ejemplo, automáticamente es de derecha, eso es mentira. Pero yo creo que lo que nosotros podemos más o menos entender por derecha, que es un Estado pequeño, que es pocos impuestos o bajos impuestos, y el hecho de que el Estado no se meta en la vida de la gente, si eso es derecha, pues sí, nos vamos por la derecha, claro. Y yo creo además lo siguiente, yo creo que nuestra postura, lo que puede ser liberalismo, lo que puede ser la derecha en Bolivia, necesita fundamentalmente del aporte de la psicología como ciencia, fundamentalmente. No puede existir civilización alguna sin salud mental. No puede existir civilización sin salud mental. El mejor invento de los seres humanos, que es la civilización occidental ha creado la psicología, como un poquito vamos a ver más adelante. Entonces, nosotros necesitamos aportes de las ciencias políticas, de la economía, de la sociología, etcétera, pero fundamentalmente de la psicología como ciencia. Y voy a criticar un poco más adelante lo que hacemos los psicólogos para digamos, promover ideas de izquierda, ¿no? Voluntario o involuntariamente. ¿Yo qué entiendo por psicología? Entiendo por psicología primero una ciencia que ha nacido en el ámbito académico, en Harvard en especial, y que tiene un fuerte apego por el método experimental. Lo que conocemos en cuanto a la psicología, el hecho de ir al psicólogo, es una de más de 70 especializaciones que hay formalmente reconocidas por la APA, la Asociación de Psicología Americana, ¿sí? Y el hecho de que la psicología tenga un fuerte apego por el método experimental nos hace a los psicólogos científicos.
Es decir, lo que quiero comunicar acá es que la psicología sí sirve. El que puede que no sirva es el psicólogo. Esa es la realidad. El que puede que no comunique bien las ideas de la psicología es el Marcelo Pacheco, no la psicología como ciencia. Yo tengo una base neurocientífica cognitiva. Recuerdo un debate que he tenido con una señora muy bien formada en la escuela austríaca, si no estoy mal, bueno, un debate, una charla, qué sé yo, donde ella me preguntaba de una manera muy despectiva cuál era mi escuela psicológica. La psicología evidentemente ha tenido escuelas, eh, pero estamos hablando de comienzos del siglo XX, ¿no? Ahora la psicología se está dirigiendo, bueno, ahora, hace 30 años atrás, se está dirigiendo un fuerte estudio acerca del cerebro y acerca de lo que el cerebro cómo el cerebro nos hace distintos, nos hace únicos y cómo el cerebro se relaciona con el progreso humano y cómo el cerebro se relaciona con la resiliencia, con la psicoterapia. Por eso yo pongo acá que tengo en mi formación en Inglaterra una base neurocientífico-cognitiva. Me dedico a estudiar los procesos de pensamiento de las personas, a eso lo llamamos cognitivo, y una base neurocientífica quiere decir de que yo intento hacer psicología a partir del estudio del cerebro humano, no a partir de reflexiones o a partir de opiniones o a partir de, digamos, mis propias creencias. También tengo una base en construcción de paz, tengo una subespecialidad en construcción de paz, entonces un ámbito muy interesante que voy a intentar ingresar en él casi al final de la charla. Y yo quiero que en el ámbito liberal nosotros sepamos que los psicólogos no solamente estudiamos la enfermedad mental, no solamente estamos capacitados para diagnosticar y para decir tal persona es psicótica, tal persona es menos psicótica que otra. Los psicólogos estamos especializados en la gestión de la salud mental de las personas, es decir, en su capacidad de salir adelante a pesar de sus problemas y con sus propios talentos. No solamente somos especialistas en el estudio de la enfermedad mental. De que hayamos nacido así, hasta cierto punto es aceptable, pero después es muy debatible, ¿no? La psicología clínica es una de tantas especializaciones en psicología, pero es importante entender, para terminar estos dos puntos, de que si queremos hacer que nuestro movimiento crezca, hay que hablar de salud mental, tenemos que hablar de psicología, y la psicología es una ciencia que aporta a el capitalismo, y el capitalismo es un sistema natural de creación de riqueza que aporta a la psicología. Mi carrera, mi ciencia no hubiese tenido el avance que ha tenido, no, yo como profesional psicólogo no hubiera tenido trabajo si es que el capitalismo no hubiera sentado las bases de la civilización humana y del progreso humano. Eso es importante que yo lo declare como psicólogo. Hay texto, no se preocupen, pero también hay imágenes, así que no solo es texto en la presentación. Yo voy a intentar basar mi propuesta de las bases psicológicas del capitalismo en estos divulgadores, autores, etcétera, ¿sí? Voy a intentar, bueno, es en lo que yo entiendo que hablan ellos, eso está claro, ¿no? No necesariamente en lo que ellos hablan, es lo que yo entiendo que hablan ellos. En Jordan Peterson, que me parece que es uno de los psicólogos más importantes del siglo XXI, del siglo XX también, un especialista canadiense muy valiente. También en Steven Pinker, que Steven Pinker tiene una de las charlas TED más vistas en la historia de, digamos, las charlas TED, donde él habla de cómo el ser humano ha construido una civilización que está progresando, el progreso es imparable y además tiene un excelente libro que es Los mejores ángeles de nuestra naturaleza, que la verdad es el mejor estudio, yo diría, de cómo los seres humanos hemos progresado en los últimos 150 años. Debo aceptar que me gusta mucho el Milo Yiannopoulos cuando habla en especial en contra del feminismo y en contra del Islam radical. El Steven Crowder, que es un excelente presentador, quizás del ala liberal, yo lo calificaría así por la formación que intento tener, y Ben Shapiro también, en especial en sus consideraciones de moral y de economía. Entonces, un poco de ellos vamos a ver ahora desde mi punto de vista que me van a ayudar a sostener las ideas. Ahora, ¿yo dónde encuentro normalmente a la relación, resistencia, perdón, a la relación entre psicología y capitalismo? ¿Dónde la encuentro acá? Encuentro mucha resistencia en, en la relación, en la descripción de la relación entre psicología y capitalismo en el mundo educativo. La educación en Bolivia ha sido secuestrada por el marxismo más primitivo, ¿no? Por ejemplo, en una capacitación que he realizado en el Beni, yo proponía un elemento, ¿no? Como vamos a ver un poco más adelante, yo proponía el hecho de que eh, al igual que las neuronas trabajan, ¿no? Las neuronas están programadas para igualar hacia arriba, ¿sí? Nosotros, digamos, por ejemplo, tenemos un conjunto de neuronas maduras en el lóbulo frontal, ¿ok?
¿Qué se entiende por neurona madura? Se entiende una neurona con un poquito más de tamaño, ¿sí? Con las dendritas bien largas y bien finitas y largas, o sea, que se puede conectar con otras neuronas que están físicamente muy lejos de ella, y además con el axón grueso como si fuera un cable de, digamos, de altísima tensión, ¿no? Entonces, esa es más o menos una neurona madura. Esa neurona madura normalmente no va a permitir que otras neuronas maduras se conecten con ella, perdón, pero sí les va a mandar información genética y eléctrica a neuronas que son menos maduras que ella, para que se conecten con ella, para que las neuronas sepan cómo madurar y se puedan conectar con ella. Eso quiere decir de que el cerebro está programado para evolucionar hacia arriba, para igualarse hacia arriba, no hacia abajo, siempre hacia arriba, ¿no? La ley primaria y primigenia el funcionamiento cerebral es maximizar las ganancias y minimizar las pérdidas. En todo, y eso ha descubierto además un premio Nobel de Economía psicólogo, que es Daniel Kahneman, ¿sí? En toda interacción cerebral, en toda interacción entre seres humanos, de ustedes conmigo, de yo con ustedes, de la casera conmigo, de la casera con el distribuidor mayorista, el cerebro siempre va a querer maximizar las ganancias de esa interacción y minimizar las pérdidas. Un poco acerca de eso ha escrito John Nash, ¿no? En su teoría del juego, un poco, pero en términos cerebrales eso es lo que realmente ocurre. Entonces yo proponía en esa capacitación que la educación debería funcionar exactamente como el cerebro funciona, ¿no? Igualar hacia arriba, es decir, premiar al mejor rendimiento, premiar al que más se esfuerza, hacia arriba, ¿no? Y un profesor me dice, sí, me parece algo interesante y ahí está el ejemplo, pero también deberíamos premiar a los más solidarios. ¿Por qué? Porque él seguramente al leer la pedagogía del oprimido ha pensado de que ser solidario es socialmente más valorable que ser un buen estudiante, ¿no? Pero esa es ideología política, ese es el razonamiento ideológico, ¿qué nos dice el razonamiento científico? De que los estudiantes con un coeficiente intelectual más alto tienden a sacar mejores notas y tienden a ser justamente más altruistas y más solidarios en la clase. Eso quiere decir de que, por lo menos en ese ejemplo, el mundo educativo en Bolivia ha sido secuestrado, o sea, la educación estatal está secuestrada por el marxismo más primitivo. Y también encuentro resistencia en razonamientos filosóficos sin base evidencial, como el que acabo de decirles. Y hay posturas extremas en ambos bandos, y de eso también hay que hablar. Hay posturas extremas tanto en la izquierda como en la derecha, o sea, hay posturas extremas, ¿no? Yo creo que, bueno, el hecho de hablar de política siempre trae personalidades patológicas, ¿no? Y también encuentro resistencia en operadores políticos. Antes de la cuarentena me han llamado para asesorar a un político que dice que quiere ser vicepresidente. He hablado un par de veces con él, pero más he trabajado con sus asesores más cercanos, ¿no? Y estos operadores políticos seguramente son muy bien formados en ciencias duras, pero de salud mental, nada. Nada. Y yo creo que por eso decía lo anterior, que nuestra escuela de pensamiento, liberalismo, necesita las bases psicológicas para avanzar. Al igual que yo como psicólogo necesito conocer las bases económicas y seguramente las bases filosófico-políticas, por supuesto que sí, al igual otros profesionales en economía, en ciencias políticas, en sociología, necesitan tener una información adecuada sobre salud mental. Entonces, yo entiendo al capitalismo no como una ideología, ¿sí? Yo entiendo al capitalismo en función de los autores que les he presentado al comenzar la charla, que es la manera natural que el cerebro ha creado para generar riqueza y prosperidad. Ser capitalista es la manera natural que el cerebro tiene para generar riqueza. Y voy a explorar algunos puntos que sustentan esa manera natural, o sea, digamos, algunos puntos que operacionalizan esa manera natural de generar riqueza. Es decir, por más leyes que vos pongas a el intercambio de productos en contra, ¿no? Limitando el intercambio de productos, por más represión social que exista ante la innovación, el progreso humano es imparable. No se puede tener el progreso humano en términos sociales y tampoco en términos cerebrales. El ser humano viene evolucionando 7 millones de años, no es que la evolución va a terminar en algún momento. Entonces, lo que los seres humanos hemos hecho para generar riqueza, es decir, desde el África, digamos, desde que éramos una subespecie, ¿no? De los primates hasta ahora mismo, pasando por el hecho de que en algún momento las mujeres tenían que tener 9 embarazos para que 2 de ellos sean, digamos, reales o nazcan y se desarrollen como personas, pasando por ese punto hasta ahora, el cerebro es capitalista fundamentalmente no solamente por su constitución, digamos, anatómica, sino también por las emociones que genera, que al último voy a hablar de ello. Entonces, si definimos al capitalismo como una manera de generar riqueza y prosperidad, eso es lo que el cerebro quiere. Si nosotros hubiéramos tenido un cerebro que no ha evolucionado, entonces uno puede decir, mira, la generación de riqueza y prosperidad es una opción.
O sea, depende de simplemente cerebros mucho más avanzados que el tuyo, pero resulta que todos los cerebros han evolucionado y están haciendo eso ahora mismo. Entonces, si la evolución es imparable, la prosperidad también es imparable. Hemos mejorado como especie, innegablemente. Y que yo entiendo que permite un sistema capitalista, un capitalismo, digamos, bien entendido. Entiendo que el capitalismo permite que los seres humanos seamos perfectibles, o sea, mejoremos. No existe otro sistema, si el capitalismo fuera un sistema, no existe otro sistema eh, económico, filosófico, psicológico, que permita tanta mejora en los seres humanos como el capitalismo. No existe, a menos que lo estén creando en este momento en alguna parte del mundo. Y que justamente la mejora en nuestras condiciones de vida es la mejora en la salud mental. Si nosotros mejoramos las condiciones de vida, nuestra salud mental mejora. Por ejemplo, uno de los más grandes experimentos que se realizan en los Estados Unidos con respecto a educación, a finales de los años 80, entre varios otros, por ejemplo, ha sido el hecho de, pues, los tienes alrededor de 1.500 familias, ¿ok? En especial en la costa oeste, si no estoy mal, en los Estados Unidos, y estas 1.500 familias habían mejorado significativamente sus ingresos económicos. El papá ganaba más o la mamá ganaba más, o ambos. Entonces, ha separado a las 1.500 familias en dos grupos, porque un grupo de esas 1.500 familias decidió, como tenía un poquito más de platita, cambiar a los hijos de colegio, ¿no? Los cambió, digamos, a un mejor colegio, como puede ser, digamos, en La Paz, de mi colegio, el americano, al San Andrews, digamos, algo así. Y el otro grupo de las familias que también habían elevado sus ingresos económicos, decidió no cambiar a los hijos del colegio, pero sí decidió mejorar las condiciones de vida en la propia casa, mejorar la comodidad de la casa. Entonces, ¿qué hemos descubierto? Hemos descubierto de que en ambos grupos los chicos mejoran su rendimiento académico. La mejora en las condiciones de vida repercute directamente en las notas del colegio. Pero ahí la pregunta es, ¿quiénes han mejorado más? ¿Los del primer grupo que se han cambiado de colegio o los del segundo grupo que no se habían cambiado de colegio pero habían mejorado la casa? Los del segundo grupo mejoraron sus notas más que los que se habían cambiado de colegio. Es decir, la inversión en las propias condiciones de vida es un gran indicador de salud mental, porque el rendimiento académico mejorado trae más esperanza a los papás, trae más seguridad a la familia. Eso quiere decir de que si nosotros queremos un sistema que mejore las condiciones de vida para que la salud mental mejore también, es el capitalismo, sin ninguna duda, o por lo menos opuesto al socialismo, 1.000 veces el capitalismo. ¿Qué logros? Y estoy muy de acuerdo con la introducción que muy gratamente han hecho de la exposición. ¿Qué logros, entre muchos otros, ha logrado el capitalismo en términos de salud mental? Vivimos en un mundo más pacífico y también vivimos en un mundo donde digamos, proporción de muertes de los niños menores de 5 años está disminuyendo, ¿sí? Pero el gráfico, por supuesto, es, no sé cómo se dice en español, self-explanatory. O sea, el gráfico se explica por sí mismo. Pero el punto es el siguiente, el punto es el origen de los datos, ¿sí? El origen de los datos es el año 1800, ¿ok? Entonces, entre 1800 y 1850, básicamente creo que tenemos el nacimiento de la Revolución Industrial Británica. Eso quiere decir de que cuando el capitalismo se ha expandido en el mundo, los seres humanos hemos mejorado nuestras condiciones de vida. Y al hacerlo, hemos mejorado nuestra salud mental también. Es innegable eso, es innegable. Ahora, nos pondremos a pensar en este dato específico de niños que no están muriendo antes de los 5 años, ¿sí? Si consideramos las cifras, por ejemplo, del Índice Mundial de Felicidad desde el 2014, y les preguntamos, les damos algunos ítems a las mujeres en especial, para que ellas, califiquen los ítems de mayor importancia o menor importancia en cuanto a su percepción de felicidad, podemos hacer el siguiente ejercicio. Vamos a darles a las chicas, según los reportes mundiales de felicidad, que los pueden descargar, por supuesto, en especial desde 2014, vamos a preguntarles a las chicas, por ejemplo, ¿qué te hace más feliz en tu propia percepción? ¿Ser mamá? Solo ser mamá, primera opción. Y vos puedes rankear, digamos, ese tipo de ítems. O ser mamá y combinar con profesión. O no ser mamá y solamente dedicarte a tu profesión. Entonces, parece que la medida es más o menos consistente. Parece que las chicas que prefieren ser solo mamás reportan más felicidad que aquellas que
combinan o que aquellas que solo se dedican al trabajo. No estamos diciendo que las mujeres que solo se dedican al trabajo son infelices, no estamos diciendo eso, estamos diciendo de que las mujeres que son mamás reportan un poco más de felicidad, eso sí estamos diciendo, y está en el reporte mundial de felicidad además. Entonces, ¿y eso qué tiene que ver con esto? Porque si nosotros hemos creado una sociedad donde las mujeres puedan ser mamás y puedan ser mamás saludables, ellas van a poder establecer un apego adecuado con sus hijos. Y como decía mi profesor en Inglaterra, el niño de hoy explica el adulto del mañana. O lo que es lo mismo, el adulto de hoy es explicado por el niño de ayer. ¿Eso qué significa? Significa de que las mejores condiciones de crianza y las mejores condiciones de apego saludable las ha creado el capitalismo. Y el apego saludable, ¿sí? Es uno de los principales indicadores de salud mental en el adulto. Eso define mucho, no solamente yo diría la postura política, define mucho cómo es uno como persona. Entonces, este dato, que es mejorable, por supuesto, gracias al capitalismo además, ha repercutido directamente en la salud mental de los adultos también. Y lo que está sucediendo, por supuesto, en el mundo es que se está eliminando la extrema pobreza y la cantidad de pobres en el mundo está disminuyendo. Ahora, las cifras no son similares, ¿verdad? Milley tiene su propia cifra, Peterson tiene su propia cifra con respecto a la disminución de pobres en el mundo, pero está claro que la pobreza está disminuyendo. ¿Y eso qué significa para la salud mental de las personas? Cuando nosotros disminuimos la pobreza, disminuimos la percepción negativa de la desigualdad, porque voy a explicar más adelante algo que los psicólogos sabemos sobre desigualdad. Y es una gran ventaja disminuir la percepción negativa de la desigualdad porque le da la impresión a la gente de que aunque haya posibilidades desiguales, uno lo puede lograr, de que hay esperanza y hay optimismo. Y además, esta es una de las mejores noticias que el capitalismo ha traído para la psicología. ¿Por qué? Porque mientras menos pobres tengamos en el mundo, más trabajo tenemos los psicólogos, o por lo menos los psicólogos que sabemos con respecto al cerebro. Porque las personas no solamente nos van a buscar a los psicólogos cuando tengan problemas, nos van a buscar para gestionar adecuadamente su salud mental y su éxito. ¿Eso qué significa? Significa de que los psicólogos que se han concentrado en solamente explicar la enfermedad mental ya no tienen mucho trabajo y eso está muy bien. Porque el ser humano es más que la sumatoria de sus problemas, el ser humano es más que la sumatoria de sus síntomas y el ser humano es más que todos los síndromes que los psicólogos nos hemos inventado para abordar la salud mental solamente desde el punto de vista clínico. De hecho, por ejemplo, la reducción en la pobreza, ¿qué ha implicado en salud mental? Implica de que el trauma estadísticamente es la excepción. Antes de la cuarentena, los datos de esta misma organización, que es Our World in Data, indicaban de que entre un 15 y un 18% de las personas en el mundo tenían enfermedades mentales crónicas y, digamos, uh, perjudicantes, si vale el término, no sé cómo hablar en español, que perjudicaban su diario vivir. Del 15 al 17%. Ahora con la cuarentena y con la limitación de las libertades, ese cuadro de depresión, de ansiedad presentado entre 15 y 17% ha aumentado hasta 23%. Ok, igual es la excepción, no es más de la mitad. La excepción es la enfermedad mental. Estadísticamente hablando, la excepción es el trauma. El mainstream es la salud de las personas. Explicado además por este cuadro, por este gráfico, perdón, que nos hace ver la reducción de la extrema pobreza. Pero vamos ahora en concreto. Sí, el capitalismo propone el intercambio económico, ¿no es cierto? El intercambio libre, el acuerdo entre dos personas, ¿no? El hecho de que Rita me diga que yo esté a las 6, estoy a las 6, y Rita también esté a las 6, respetando nuestra palabra, ¿no es cierto? Entonces, el intercambio, la noción de intercambio es una noción psicobiológica, no es una noción sociológica ni económica. Me explico. Para que nuestro cuerpo viva, tiene que haber intercambio de líquidos y de electricidad entre el medio extracelular y el medio intracelular. Es por eso que las membranas de las células son permeables, porque permiten el intercambio de sustancias. Si una célula está trabajando, genera energía, pero al mismo tiempo genera desechos y debe intercambiar energía y desechos con el medio extracelular. Si no existe intercambio entre el medio intracelular y el medio extracelular, no puede haber vida. Y lo mismo sucede en las neuronas. Las neuronas, para generar emociones, para generar pensamientos, deben intercambiar sustancias. En este caso, básicamente, neurotransmisores e impulsos eléctricos. Es decir, el concepto de intercambio
Es un concepto psicobiológico. Sin intercambio no puede haber vida. Y sin intercambio económico no puede haber crecimiento. Si alguien no crea una cosa y yo no creo otra cosa para intercambiar, ya sea por dinero o por talento, no podemos crecer. Entonces eso quiere decir de que el concepto de intercambio económico no es del todo digamos, basado específicamente en la economía o en las ciencias políticas, es un concepto psicobiológico y por lo tanto el intercambio es un concepto natural. Necesitamos disminuir las barreras al comercio, necesitamos disminuir las barreras al intercambio entre personas, necesitamos disminuir las barreras al intercambio de bienes, de servicios, etcétera, cobrar menos impuestos. Entonces, es importante entender de que si el capitalismo promueve el intercambio, esa noción de intercambio es una noción psicobiológica, no solo económica, se sostiene en elementos psicobiológicos. La acción empresarial y el libre mercado también son elementos psicobiológicos. Me explico. Digamos por acción empresarial, este término lo he aprendido de Andrés Ortega y entonces estoy traduciendo el conocimiento de Andrés a mi leal saber y entender, ¿no? O sea, es lo que yo entiendo de que lo que él me ha explicado, ¿sí? Entiendo la acción empresarial como cualquier comportamiento que te permita pelear contra tu propia pobreza, porque la pobreza es el estado natural del hombre. Los seres humanos no hemos nacido ricos en cuanto a la historia de nuestra especie. Hemos tenido que pelear contra neandertales, contra australopithecus y además salir del África y conquistar, digamos, entre comillas, el mundo. Por lo tanto, hemos necesitado ejecutar comportamientos para alejarnos lo más que se pueda de la pobreza. Y cuando hablamos de comportamientos, automáticamente seguramente hablamos de economía, ciencias políticas, muy buena onda, pero también hablamos de psicología, cuando hablamos de comportamientos. Entonces, la acción empresarial tiene un fuerte componente psicológico. ¿Por qué? Porque el cerebro está programado para la prosperidad. Hasta los años 50, en neurociencia cognitiva, en especial bien dura de laboratorio, se entendía de que cuando nosotros nos preguntábamos ¿para qué sirve el cerebro? Pues la respuesta era clara, para la supervivencia, ¿no? Pero es que estos científicos no habían tomado en cuenta el progreso que la humanidad había hecho. Eso quiere decir de que el cerebro evidentemente sirve para la supervivencia, claro, pero también sirve para generar riqueza y ulteriormente para generar prosperidad, por como uno la quiera definir. Por lo tanto, la acción empresarial, entendida como cualquier acción, cualquier comportamiento que las personas ejecutamos para salir de la pobreza, tiene un fuerte componente psicológico que es la resiliencia. Ahora, la resiliencia, muchos psicólogos la presentan como el mejor aspecto del ser humano. Es un aspecto positivo, pero no es el mejor. Es el inicio de los mejores aspectos positivos del ser humano. Nuestro cuerpo es automáticamente resiliente. Cuando, bueno, a mí me ocurre y que yo tengo en mi piel queloide, o sea, no cicatriza bien mi piel. Entonces, cuando tenía padrastros creo que se dice, ¿no? Esta cosa que sale en tu pulgar y está ahí parada, ¿no? Y vos arrancas, entonces tardaba en cicatrizar y ahí estaba ahí la carne viva, pero ha cicatrizado. Cuando las personas que se han infectado lamentablemente de COVID, su cuerpo inmediatamente ha generado un conjunto de reacciones para intentar pelear contra la infección. O sea, nosotros somos naturalmente resilientes. Y como somos naturalmente resilientes, la acción empresarial nos permite recuperarnos del trauma. Las personas que ejecutan acciones para salir de la pobreza son las que estadísticamente tienen más chances de recuperarse de algún trauma. Por eso en psicología ahora se habla de crecimiento después del trauma, no solamente de estrés postraumático. Y a la larga, el libre mercado, que yo lo entendería en función de lo que el Javier Milei habla, de que es el conjunto de preferencias de las personas, el libre mercado ayuda a que la salud mental de las personas se enriquezca. Es decir, cuando las personas tenemos distintas opciones para escoger, cuando las personas podemos proponer un valor agregado a nuestro trabajo, automáticamente generamos riqueza. Una de las cosas más importantes que he aprendido de lo que yo entiendo que dice el Miguel Ángel Bastos es el término frugalidad. Es decir, por como yo lo entiendo por lo menos, ¿no? Trabajar más de lo que te piden y no gastes todo lo que ganes. Y él dice son valores culturales que muchos migrantes europeos han llevado a los Estados Unidos, por eso Estados Unidos es un país muy grande. Realmente son valores culturales, pero con un eje psicológico importante. Las personas frugales, si Miguel Ángel Bastos, yo lo estoy interpretando adecuadamente, si gastan mucho menos de lo que ganan y trabajan mucho más de lo que les piden, van a salir adelante obligatoriamente, van a generar riqueza. Pero, ¿qué factor cerebral explica ese valor cultural?
la mielinización de los axones. Cuando nuestro lóbulo frontal y las neuronas de nuestro lóbulo frontal están mielinizadas, es decir, en el tronco de la neurona han creado una capa de mielina, los seres humanos generamos una gran capacidad que explica acción empresarial, libre mercado y capitalismo. Esa gran capacidad psicológica se llama freno inhibitorio o se llama también control de impulsos. En la medida en que los seres humanos, por ejemplo, y es una investigación que estoy haciendo en San Andrés en neuroeconomía, yo he intentado comprobar, y lo he hecho hasta cierto punto, de que los universitarios que controlan mejor sus impulsos, que posponen más la recompensa, ¿sí? Son los que más tasas de, más posibilidades tienen de ahorrar. Eso quiere decir que el ahorro, que es un comportamiento económico, tiene su base en un factor psicológico, que es el control de impulsos y el freno inhibitorio. Y por lo tanto, si nosotros podemos hacer que los jóvenes, los adultos jóvenes en especial, controlen sus impulsos y puedan posponer la recompensa, pues teóricamente en el mediano o largo plazo tendríamos jóvenes que se pregunten cómo ahorran, no si ahorrar es bueno o no. Ahora, lo que están viendo ustedes acá es básicamente una diapositiva no tan técnica de la evolución del ser humano en términos cerebrales. Los seres humanos hemos evolucionado. Esto no es ir en contra de Dios ni nada, ¿no es cierto? O sea, el plan de Dios seguramente es mucho más grande. No, yo creo profundamente en Dios, ¿sí? Pero está claro de que los seres humanos hemos evolucionado, ¿sí? No podemos tener como supuesta, a mí no me consta la verdad, pero como supuestamente ocurre, supuestamente en el gobierno de Bolsonaro, terraplanistas, ¿no? O negadores de las vacunas. O sea, ¿cómo será realmente? No sé, pero el ser humano ha evolucionado. Y ustedes están viendo acá que la escala de evolución, pues, se mide en millones de años. Pero también están viendo acá bueno, tres, pero hay flechas en dos saltos evolutivos, el A y el B, ¿sí? Estos saltos evolutivos han determinado que la trayectoria de la evolución justamente se vaya para arriba saltando. Y otra vez hacia arriba, ¿no? Porque si la trayectoria de la evolución hubiese seguido, digamos, con ese ángulo de elevación constante, pues hubiéramos tardado 45, 50 millones de años en estar como estamos ahora. No hemos tardado mucho menos, hemos tardado menos de 10 millones de años. Entonces, todos estos circulitos que ustedes están viendo acá son saltos evolutivos en la trayectoria de evolución del cerebro, pero yo quiero hacer énfasis en el A y en el B, ¿sí? Yo me remito a los estudios de Steven Pinker y Jordan Peterson en el punto A, en el hecho de que cuando nosotros estábamos compitiendo con otros primates por el dominio del mundo, porque la competitividad permite generar riqueza, ha ocurrido un fenómeno muy importante en la evolución de nuestra especie. Y ese fenómeno en el punto A, ¿sí?, es la familia. El hecho de que haya habido división en el trabajo, de que los varones, como tenemos un músculo esquelético más fuerte, tendemos a ser un poco más ágiles y tendemos a ser pues físicamente más fuertes que las mujeres, hayamos salido a cazar y hemos sido exitosos cazando, ha permitido que las mujeres pasen más tiempo con la cría. Y al pasar más tiempo con la cría, como ya sabemos ahora, la calidad de apego entre la mamá y la cría repercute directamente en el crecimiento de la masa cerebral y por lo tanto en un incremento del coeficiente intelectual. Las mujeres de nuestra especie han dado a luz a seres, varones y mujeres, mujeres y varones, más inteligentes que la generación previa, a partir del amor de la madre, a partir de la familia. Y como vamos a ver más adelante, el capitalismo basado en la familia, el capitalismo que tiene su base en la familia, es fundamental para el crecimiento de la humanidad. Es decir, en el punto A tenemos vestigios de creación, de generación de familia. La familia, entre comillas, que puede ser tradicional, digamos. Y en el punto B, la creación de la propiedad privada. Esto es muy importante. Si rastreamos el origen de la propiedad privada, uno puede rastrear seguramente el origen en términos económicos y sociales, pero en términos psicológicos, la creación de la propiedad privada se da porque los varones queríamos proteger a nuestras mujeres y a nuestros niños y hemos pensado que conquistando un territorio y compartiendo básicamente algo de los mismos privilegios y derechos que otras tribus, pues ahí podía haber un poco de paz. Hasta cierto, o sea, no estamos para entrar en esos tecnicismos, digamos, pero está claro de que la propiedad privada es uno de los principales moduladores de la salud mental, en especial de los varones. Por ejemplo, si estaríamos dando clases de educación sexual en chicas jóvenes nos estarían escuchando, más allá de hablar de condones, etcétera,
hay que decirles a las mujeres jóvenes, busquen varones con propiedad privada o impulsen a sus chicos a tener propiedad privada. Ahora uno dice propiedad privada, Uta, Doria Medina, ¿no? Cientos de miles de haciendas, full fábricas, no. Por ejemplo, vos puedes ser un chico de 18 años que trabaja o que ahorra muy bien su sueldo de hijo y se compra algo con su propio esfuerzo, su radio, sus CDs, por ejemplo, de música, qué sé yo, su MP3 player. Entonces, cuando los varones tenemos propiedad privada, estadísticamente tenemos menos chances de tener enfermedades neurodegenerativas como Parkinson o Alzheimer. Y además tenemos muchas menos chances de tener enfermedades psicóticas como esquizofrenia. Así que la generación de familia, que es natural en los seres humanos, y la propiedad privada, que es natural en los seres humanos, ha determinado que los seres humanos podamos evolucionar. Y si el capitalismo defiende la familia de propiedad privada, es la mejor manera de defender la salud mental de las personas. Una de las cosas, además, en las cuales yo entiendo que el marxismo hace mucho énfasis, es en el concepto de jerarquía, ¿no? O sea, todos tenemos que ser iguales, pertenecer, todos somos proletarios, además. Algo muy interesante que comenta el Agustín Laje es que qué va a ser el marxismo, qué iba a ser el marxismo cuando su sujeto de la revolución se elimine, ¿no? Cuando el obrero busque mejores condiciones de vida, cuando el obrero ahorre para pagarle a sus hijos una mejor universidad de la que él ha ido, se quiere superar el obrero, estamos todos perdidos, ¿no? Pero el punto es que el concepto de jerarquía también tiene su base psicobiológica, ¿sí? No me refiero a justificar la división marxista en clases sociales, pero sí me refiero a justificar el hecho de que si no hay jerarquía en la sociedad no puede evolucionar ni progresar. Tiene que haber algún tipo de jerarquía. Acá en nuestra reunión hay personas que han preparado la reunión. Yo no la he preparado, yo no he hecho toda la configuración en Zoom. O sea, hay jerarquía. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir de que, por ejemplo, en un gran experimento que ha realizado Jordan Peterson con serotonina, él básicamente ha comprobado de que la noción de jerarquía es una noción natural, o sea, hay jerarquía en el mundo natural, hay jerarquía en el mundo de los microbios, hay jerarquía en el mundo de las plantas, hay jerarquía en el mundo de los primates, hay jerarquía en el mundo de los seres humanos, ¿sí? La serotonina es uno de los neurotransmisores que nos permite salir adelante, que nos permite recuperarnos luego de una derrota, ¿no? Que nos permite, digamos, decir, ok, he perdido acá, la siguiente vez voy a intentar no perder tanto, ¿no? Ese tipo de reacciones tú tienes cuando tu cerebro tiene serotonina. Entonces, lo que ha hecho Peterson para comprobar su hipótesis es fabricar serotonina en un laboratorio e inyectar serotonina en langostas que habían perdido luchas territoriales, ¿no? Cuando una langosta pierde una lucha territorial, el experimento está descrito en un libro que se llama 12 reglas para lidiar con el caos. Entonces, cuando una langosta parece que pierde una lucha territorial, se autoaísla y se deja morir. Entonces Peterson ha fabricado serotonina sintéticamente, ha inyectado en la langosta que había perdido, la langosta vuelve a recuperar espacio, vuelve a desafiar a la cual había perdido. Ahora, la crítica del experimento es que, bueno, langostas son langostas, seres humanos son seres humanos. Sí, la langosta tiene un sistema nervioso 90% parecido al del ser humano en términos de diseño y de configuración genética. Entonces, cuando esas langostas vuelven a pelear, no eliminan al que los ha vencido en primera instancia. Buscan, entre comillas, someterse, digamos, buscan negociar una jerarquía. Entonces, que haya personas más ricas que otras es natural, así está organizado el mundo natural. Que haya personas con más talento que uno es completamente natural. Sí, lo que pasa es que muchos psicólogos no hablan positivamente del capitalismo, porque como el capitalismo implica la superación de las personas, muchos psicólogos están especializados en la gestión de la miseria de la gente, solamente en diagnosticar enfermedades, solamente en hablar de la pobreza. Entonces, la pobreza se ha convertido en un negocio, al igual que para los líderes comunistas, ser comunista es un negocio. El ejemplo de Pablo Iglesias es literal, ¿no? Para él es un negocio ser comunista, porque si viviera realmente como él dice que los demás tenemos que vivir, no viviera en una mansión. Entonces, muchos colegas, jóvenes o mayores, realmente se han preparado académicamente para gestionar la miseria de la gente, ¿sí? Para patologizar a las personas. Y además, los psicólogos somos capísimos en inventándonos enfermedades mentales para convencer a la gente de que las personas tienen esas enfermedades y por lo tanto que nos visiten, ¿no? Entonces, esa yo diría es una de las principales razones por las cuales no muchos psicólogos hablan apropiadamente, bueno, positivamente del capitalismo. Y también hemos descubierto en psicología de que el capitalismo
hasta cierto punto yo entiendo, permite controlar el poder, porque el poder es uno de los elementos más corruptores que hay para la naturaleza humana, ¿sí? Yo estoy muy de acuerdo en esta afirmación de que el poder parcial, algo así, ¿no? El poder parcial te corrompe parcialmente, pero el poder absoluto te corrompe absolutamente. Entonces necesitamos nosotros como seres humanos un sistema económico, psicológico, etcétera, que nos permita hacer que las personas que tienen poder sean accountable, es decir, den cuenta de su poder y que el poder sea limitado. Necesitamos un gobierno limitado. Habrá que discutir que se entiende por eso, pero está claro de que muchos gobernantes que se quieren perpetuar en el poder solamente saben ser empleados públicos, no tienen otra habilidad de empleabilidad en el ámbito privado, fracasarían. ¿Sí? Y además está claro, por lo menos para mí como psicoterapeuta, de que mientras más libres sean las personas de decidir su destino, mejor pueden gestionar su propia salud mental. Entonces, yo estoy muy de acuerdo con este punto, por eso he hablado de jerarquía y por eso he hablado de poder. Sí, abajo a la derecha creo que está la mejor gráfica, digamos, que ejemplifica mi razonamiento, de que va a haber, en una sociedad cualquiera van a haber jerarquías. Hay jerarquías en sociedades de abejas, de hormigas, de primates, etcétera, ¿no? Hay jerarquías. Pero lo importante es que todos podamos, aunque exista, digamos, desigualdad, que siempre va a haber desigualdad, la desigualdad es algo natural porque la jerarquía es natural. Entonces, lo importante es que todos crezcamos hacia arriba, todos nos igualemos hacia arriba, ¿sí? No necesariamente que todos tengamos exactamente lo mismo, ¿no? El cerebro humano no puede trabajar cuando tenemos todos exactamente lo mismo, no, no se puede. Recuerdo mucho, tal vez la evidencia que voy a proporcionar ahora es un poco, digamos, no es tan científica. Recuerdo mucho una serie de National Geographic sobre, un capítulo por lo menos, sobre cómo muchos alemanes de la Alemania del Este querían irse a la Alemania federal, ¿no? Cuando había el muro de Berlín y estaba el muro de Berlín además controlado por militares, etcétera. Entonces, los militares alemanes pensaron, los militares, digamos, socialistas alemanes pensaron de que la gente iba a construir túneles, ¿no? Así que profundizaron la construcción del muro, algo así. Pero el reportaje de National Geographic estaba en función de una mujer brillante y su familia que han empezado a coser redes porque estaban haciendo globos. Y con los globos, poquito a poco, han liberado alrededor de 30 personas, que con los globos han pasado poquito a poco por el muro, por el muro, y han llegado a Alemania. Y ellas, en el testimonio, en la entrevista que uno ve, una de las mujeres que había ayudado a coser el globo decía, hemos llegado a Alemania Federal y pensábamos que la gente nos iba a apedrear, hemos empezado a correr, entonces la gente ha escuchado cómo nuestro globo se ha estrellado, ha salido y nos ha empezado a dar mantas, comida, nos ha empezado a decir, vengan, entren a nuestras casas. Entonces, va a haber, o sea, es imposible que los seres humanos nos comportemos automáticamente todos iguales, teniendo exactamente las mismas oportunidades. No, no vamos a poder ser realmente hablando. Va a haber alguien que se le va a ocurrir algo y que eso va a cambiar fundamentalmente la historia de nuestra economía. Ahora, ¿qué ha permitido el capitalismo para que yo ejerza mi profesión como psicólogo? El capitalismo me ha permitido admirar profundamente el espíritu de superación humano, ¿sí? Y quiero contarles de que los psicólogos hemos estudiado de manera científica cómo la gente se supera. Hemos estudiado. Es decir, no es nomás de, como dice un amigo mexicano, échale ganas, ¿no? Sí, sí se puede, o sea, no es nomás eso. Psicología no es nomás dar una charla de motivación. Los psicólogos hemos estudiado cómo la gente se supera. En los años 60, Albert Bandura, con su teoría de autoeficacia que sigue vigente hasta ahora. En los años 60, ok, hace mucho tiempo, pero sigue vigente hasta ahora porque, por ejemplo, ahora estamos empezando a hablar en las universidades de autoeficacia académica. La autoeficacia es el juicio que uno hace acerca de sus propias posibilidades para ser exitoso, no para competir, para ser exitoso. Y además el estudio que hace Bandura sobre autoeficacia se puede aplicar a varias áreas de la vida, al deporte, a la política, etcétera. ¿Quién también ha estudiado el profundo espíritu de superación de las personas? McClelland. Y su teoría se llama motivación de logro. Y McClelland ha logrado hacer experimentos con persistencia, porque la persistencia es un valor del capitalismo. Es decir, te caes, insistes, y has aprendido además. Te caes, insistes, y has aprendido, ¿no? Noto demasiada flojera en los intelectuales de izquierda porque ya están muy bien acomodados y no quieren insistir,
¿no? Y además hay modelos de cambio coherente en crisis que ahora se llaman modelos de crecimiento en crisis, que los ha estudiado, no me acuerdo el nombre, pero el apellido es este psicólogo Prochaska. Entonces, los psicólogos nos hemos beneficiado mucho del capitalismo y hemos aportado, yo diría, al estudiar de manera científica cómo las personas se superan y cómo podemos ayudar a que la gente alcance lo que ahora se llama su mejor versión. Y yo planteo en el segundo razonamiento de que es imposible prohibir el progreso. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres humanos absolutamente distintos los unos de los otros. O sea, pertenecemos a la misma especie, claro que sí, tenemos más o menos la misma configuración biotípica, genética, pero en términos cerebrales somos muy distintos en personalidad, en heredabilidad de capacidades y de enfermedades mentales, claro que sí. Y además somos absolutamente distintos en lo siguiente. Marcadores de distinción, por ejemplo, entre seres humanos, tenemos la huella digital, tenemos la configuración de la retina y también la distribución de algunos receptores en la lengua, ¿no? Y además se puede saber nuestra edad y nuestro sexo a partir de el grosor de nuestros huesos, digamos, pero en lo que realmente somos distintos, absolutamente individuales, es en cómo nuestra superficie del cerebro se ha diseñado. Nuestras experiencias combinadas con los genes de nuestros padres y también nuestras experiencias directas con los principales referentes de desarrollo, alguno dirá mi papá, otros dirá mi mamá, etcétera, las experiencias directas con el principal referente de desarrollo han configurado en nosotros una superficie cerebral, una corteza cerebral absolutamente distinta y irrepetible, incomparable a lo largo de la historia de nuestra especie. No ha existido nadie como nosotros en términos de diseño cerebral en la historia de nuestra especie, 7 millones de años, y es posible que no exista nadie como nosotros en el futuro. Parece que realmente somos seres irrepetibles e incomparables. Por lo tanto, no podemos ser iguales. Podemos tener, por supuesto, los mismos derechos, o sea, que la ley sea igual para todos, pero claro que sí. Pero en términos de personalidad y en términos de capacidades cognitivas, somos absolutamente distintos. Por lo tanto, tratar de imponer un sistema político, ideológico y económico, asumiendo que los seres humanos nos podemos comportar de manera igual, es anticerebral. El comunismo está destinado ojalá desaparecer, Dios quiera, pero a fracasar, por supuesto que sí, porque los seres humanos somos absolutamente distintos, cerebralmente hablando. Y por lo tanto, como somos distintos, vamos a generar distintas capacidades y talentos, vamos a generar distintas maneras de contribuir y por lo tanto el intercambio es la mejor manera de generar riqueza. Y lo que están viendo acá, pues es básicamente un panfleto ideológico para mí, para reivindicar el hecho de que sin cerebro no hay progreso humano. El cerebro es, por lo menos en la formación que yo tengo, por supuesto, es el principal factor explicativo del progreso que hemos tenido como civilización. ¿Sí? Y este cerebro, para progresar, ha tenido pues que tener libertad para hacerlo. Y ha tenido que además interactuar con otros cerebros para poder tener esa libertad. Sin libertad no hay progreso. Hace un tiempo, hace una semana atrás, he trabajado para educadores Google. Y una de las cifras que yo les proponía a los educadores Google, una de los gráficos era los gráficos de la Fundación Cato, donde se muestra de que los países económicamente más libres tienen menos pobreza y además tienen mayor crecimiento económico. Ahora, por lo menos para mí como terapeuta está claro de que el crecimiento económico no necesariamente implica crecimiento psicológico, ¿sí? Ayuda, por supuesto que ayuda, pero no es un sinónimo, es un factor asociado muy poderoso, pero si crecemos económicamente, no necesariamente vamos a crecer psicológicamente, digamos, ¿ok? Pero ayuda, por supuesto, es preferible a que no haya nada. Pero para que haya crecimiento económico tiene que haber libertad, y para que haya libertad, el cerebro de las personas tiene que ser considerado como un elemento distintivo. No somos iguales, y sin cerebro no hay progreso humano posible. Y lo más lindo es que no sabemos dónde ese progreso nos va a llevar, pero sí sabemos de que mucho de ese progreso está orientado hacia la prosperidad humana, incluso hacia la felicidad científicamente hablando. Les quiero hablar de un término que es lo que yo entiendo que es una de las uniones empíricamente comprobadas más fuertes entre psicología y capitalismo, que es el coeficiente intelectual. El coeficiente intelectual se puede medir a partir de varios instrumentos paramétricos, no a partir, digamos, de instrumentos proyectivos, psicología es a partir de dibujos, así, no nada que ver, tiene que haber un instrumento paramétrico. Y en la tesis de maestría que yo he realizado para graduarme, he intentado estudiar un poco la relación entre prosperidad de los países
y coeficiente intelectual. Entonces, esta es una de las mediciones del mapa mundial de coeficiente intelectual. Ahora, hay que hacer una excepción en China, ¿ok? Porque mientras más oscuro está el país, pues la gente tiende a ser más inteligente. Hay que hacer un énfasis en China porque, bueno, los chinos financian a muchas universidades británicas, entonces obviamente varias universidades británicas no van a decir que China tiene color blanco en coeficiente intelectual, ¿no? Eso está claro. Y también los árabes financian varias investigaciones en Inglaterra. Uno de los edificios más importantes en los cuales yo pasaba clase tenía nombre, bueno, musulmán, no sé, o árabe. Eso quiere decir de que hay intereses políticos muy fuertes, ¿no? E intereses que además son permeables a la academia. Pero más allá de eso, para mí está claro de que mientras más inteligente sea un país, más próspero va a ser. Y el coeficiente intelectual se mide, el término medio, digamos, de CI medio está entre 95 y 105, según Lini Van Hanen. 95 y 105 es 6 medio. Y ser medio está bien, porque si tienes un coeficiente intelectual medio, puedes utilizar una computadora, estudias, te conviertes en profesional, aportas a tu país. O sea, ser promedio está perfecto en cuanto a coeficiente intelectual. Lo que pasa es que Bolivia tiene un coeficiente intelectual de 83. Y el medio es 95. O sea, el rango medio mínimo es 95 a 105. Bolivia tiene 83. Cuba tiene 86. Corea del Sur tiene menos de 80. Con el norte, perdón, del norte tiene menos de 80. Entonces, ¿por qué? O sea, ¿cuál es la raíz del progreso en nuestro país desde el punto de vista liberal? Tener gente más inteligente en términos de coeficiente intelectual. El coeficiente intelectual es la medida global de la capacidad cognitivo-afectiva de las personas. En Bolivia hay una visión absolutamente negativa hacia la gente inteligente, ¿no? Si eres inteligente, eres malvado; si eres inteligente, además, eres ladrón, ¿no? Los debates con los abogados son bien interesantes. He conocido un ladrón bien inteligente. No, hermano. Hablaremos de evidencia empírica. En los Estados Unidos, en los años 80, el primer experimento se ha medido el coeficiente intelectual en 500 cárceles, a más de 20,000 reclusos, y entre los cuales estaban gente que ha hecho estafas Ponzi, por ejemplo, ¿no? Su gente supuestamente inteligente. Ninguno de los asesinos en serie o estafadores puntuaba por encima del 91 o 92, exagerando, cuando el mínimo es 95. Es decir, si eres inteligente, no eres maleante. Listo. Y además el coeficiente intelectual permite predecir, según Lini Van Hanen, varios elementos de la vida socioafectiva de las personas. A mayor coeficiente intelectual, mayor tendencia a la fidelidad de pareja, por ejemplo. A mayor coeficiente intelectual, mejor rendimiento en actividades cognitivamente demandantes. A mayor coeficiente intelectual, más énfasis en el proyecto de pareja y de vida, de familia. Entonces, si ustedes me preguntan en términos psicológico-neurocientíficos, ¿cuál es el principal problema de Bolivia? Es evidentemente la pobreza, claro que sí, y la pobreza que da como resultado individuos con un coeficiente intelectual menor al de la media, porque mientras el coeficiente intelectual aumenta, la prosperidad de los países también aumenta. Y ustedes están viendo acá, solamente para sustentar este punto, la medición que se hace de coeficiente intelectual en el efecto Flynn. El efecto Flynn es el aumento de coeficiente intelectual a lo largo de la historia desde que hay revolución industrial. Principalmente, los seres humanos hemos aumentado nuestro coeficiente intelectual gracias a la revolución industrial, gracias al capitalismo. Somos personas más inteligentes, somos personas que podemos encontrar más soluciones que las tradicionales a los problemas. Y de hecho, como dice Jordan Peterson, gracias al capitalismo hemos encontrado maneras de generar riqueza con menos recursos. Ya no necesitamos, no sé, me voy a inventar cualquier cosa, ¿ok? Pero para sustentar el ejemplo, ya no necesitamos 100 árboles para generar un juego de living, ¿no? Ahora necesitaremos, digamos, 4, porque con esos 4 árboles generamos varios juegos de living. O sea, hemos encontrado la manera de generar riqueza con menos, a partir de volvernos personas más inteligentes, a partir de la revolución industrial, en especial en Inglaterra. Yo también opino de que el capitalismo permite gestionar de mejor manera la salud mental o la salud emocional. Digamos, nosotros podemos entender como salud emocional estos 3 elementos, ¿ok? Esperanza, altruismo, solidaridad y gratitud. Lo que pasa es lo siguiente, lo que pasa es que estos elementos parecen ser gestionados solamente por poetas o solamente por literatos, ¿no? Cuando en realidad la esperanza y la solidaridad tienen su base en el área prefrontal de nuestro cerebro, que es el área más avanzada en términos evolutivos de él. De la frente un poquito atrás está nuestra área prefrontal, y esa área se activa cuando sentimos optimismo o esperanza, o cuando somos solidarios y sentimos gratitud. Lo que sabemos en experimentos que se están replicando en varias universidades del mundo es que la gratitud es un signo
de un alto coeficiente intelectual y es un signo de maduración cerebral. Eso quiere decir de que las personas que sienten o sentimos gratitud, nuestro nivel de inteligencia es un poquito medio alto, digamos, y por lo tanto, como nos sentimos agradecidos, podemos aportar al crecimiento de nuestra comunidad. Lo que también sabemos, por ejemplo, es que cuando los terapeutas tenemos un diálogo con base en la esperanza al recibir al paciente, no con base en la patología, no, a ver, contame de tu infancia, seguramente estás traumado por algo, eso es ridículo, ya es terrible escuchar a personas que razonan así, que el trauma en tu infancia, no sé qué, y eso explica además que seas un, o sea, se cumple en muy pocos casos, se cumple en muy pocos casos. Pero cuando los terapeutas y cuando los profesores universitarios abordamos la clase, es decir, el engagement con las personas desde un punto de vista de esperanza, de optimismo, modulamos las ondas alfa y las ondas beta de las personas que nos escuchan y por lo tanto ese cerebro empieza a buscar equilibrio. Y un punto interesante es este. El equilibrio visto cerebralmente es homeostático. Me explico. Equilibrio no significa, en términos cerebrales, fuerzas que están coexistiendo al mismo nivel. No. Homeostasis significa equilibrio creciente, siempre hacia arriba, siempre hacia arriba, siempre hacia arriba. La ley primogénica del cerebro es la evolución, la homeostasis, el equilibrio creciente. Y uno de los elementos más interesantes que se estudia en neurociencia afectiva es el altruismo. El altruismo entendido como la capacidad de yo arriesgarme, pero para hacerle bien al otro. Y básicamente en eso consiste mi trabajo en la cooperación internacional. Debo convencer a adultos mayores alemanes y no alemanes, pero que viven en Alemania, para que me den un poquito de su platita para que yo haga mi proyecto acá en Bolivia. Entonces, debo ganarme la vida convenciendo a la gente, no estirando la mano, ¿no? Eso quiere decir de que cuando tienes una sociedad libre, basada seguramente en lo que yo entiendo que es la mejor versión del capitalismo, las personas gestionan mejor su esperanza, su altruismo y son más y su gratitud. Entonces, no podemos desvincular emociones altamente complejas del cerebro con capitalismo, no se puede. Y vamos a ver emociones también más básicas que tienen relación con capitalismo. Um, tengo varias cosas que decir, quiero saber si estoy bien en tiempo, si me puedo extender, digamos, unos 20 minutos más, ¿puede ser? Claro que sí, Marcelo, por favor. Excelente, muchísimas gracias. Esta diapositiva yo la he obtenido de algunos documentos del Banco Mundial, donde lo que yo entiendo que ha ocurrido en el Banco Mundial a partir de evidencia en estudios de paz es que ya no se habla tanto de crecimiento económico, sino de desarrollo económico, y que me falta por leer varias cosas, o sea, mi información es un poco incompleta, pero lo que yo entiendo es que se están insertando variables psicológicas dentro de la medición del progreso de los países, ¿no? No solamente, digamos, variables que antes eran exclusivamente económicas, ¿ok? Y dentro del desarrollo de las personas, nosotros tenemos básicamente estos elementos, pero el de la izquierda es el más importante. Nosotros sabemos en psicología familiar de que la mejor manera de que las personas podamos aportar a la sociedad es que nuestros padres tengan una relación amorosa, segura, perdón, y confiable. Eso quiere decir de que la base del progreso humano es la familia, ¿sí? O si no se puede tener una familia, digamos, entre comillas, tradicional, la base del progreso humano es el amor de la madre al hijo. Y lo que pasa es que los psicólogos sabíamos mucho sobre eso y quizás nunca lo hemos relacionado con capitalismo y nos daba mucho miedo publicar. Desde finales del siglo XIX sabemos eso, pero nos daba mucho miedo publicar porque había un cuate que se llamaba Sigmund Freud, y ese cuate lo que hacía era patologizar a las personas, un señor que había fracasado en el ámbito de la medicina y que volvía a sus pacientes drogadictos. Y normalmente la gente piensa que Freud era psicólogo. No, Freud era un neurólogo fracasado que cuando definió al psicoanálisis, ustedes pueden encontrar la definición de psicoanálisis en el diccionario de psicoanálisis de Laplanche y Pontalis, por ejemplo, él define al psicoanálisis como una escuela de la medicina. Psicoanálisis no es psicología. Entonces, me ha parecido muy interesante entender de que el progreso humano tiene elementos psicológicos específicos. La seguridad y el cariño de los padres hacia los hijos deriva en
bienestar emocional. Y el bienestar emocional de la cría humana es fundamental para el desarrollo de su cerebro. Y por supuesto, el desarrollo de su cerebro va a determinar un coeficiente intelectual medio, por lo menos, y por lo tanto, menos chances de volverte narcotraficante, menos chances de volverte asaltante, más chances de aportar a tu comunidad a partir de tu propio talento. Entonces, si no tenemos una sociedad capitalista, o por lo menos basada en la mejor versión del capitalismo, va a ser difícil que los seres humanos podamos aportar y podamos progresar. Yo entiendo que la familia tradicional es la mejor manera de criar a nuevos miembros de la sociedad. El, y si no se puede familia tradicional, repito y recalco, el amor de la madre al hijo por lo menos. Y quiero reportarles este experimento bien interesante que lo reporta justamente Pablo Malo. Pablo Malo es un excelente divulgador científico, lo sigo en el Twitter. Ustedes pueden buscar en el search box del Twitter Pablo Malo, no se dejen confundir por su apellido, es bastante bueno el Pablo Malo. Entonces, él, por ejemplo, reporta lo siguiente. Él dice, si nosotros definimos rendimiento escolar como las notas, las llamadas de atención a los padres y problemas de conducta, ¿ok? Si tenemos esas tres categorías para definir lo que es rendimiento escolar, parece que los niños de familias con padres casados tienen mejores notas, llaman a los papás para felicitarles y tienen menos problemas de conducta, ¿no? Entonces, la familia tradicional defendida por el capitalismo o la familia tradicional como origen del capitalismo, ¿sí? Tiene repercusiones hasta incluso el ámbito educativo. Y si tenemos no solamente buenos estudiantes, si tenemos estudiantes que piensan que lo pueden lograr, que piensan que ser ambicioso está bien, que piensan que ir más adelante está bien, que piensan que tienen todo el derecho de vivir mejor que sus papás, entonces nuestra sociedad va a mejorar ostensiblemente y podemos nosotros tener una sociedad capitalista de buena manera a partir de esos criterios. Y tengo en mayúsculas el experimento de apego de Henry Ballon, que, a ver, superficialmente hablando les cuento, en la Segunda Guerra Mundial, en un hospital en Berlín, 40 niños habían nacido, bebecitos recién nacidos, pero sus mamás habían muerto por varias razones. La cosa es que vos tienes a 40, 35, no importa, más de 20 bebecitos recién nacidos, ¿no? Entonces, pero sus mamás habían fallecido, así que Henry Ballon, era el psicólogo de un señor francés porque trabajaba en Alemania o tenía vínculos con Alemania, trabajaba en esos hospitales, entonces, pues los médicos decidieron meter a los niños a incubadoras y Ballon describe lo que ha ocurrido, pero no explica lo que ha ocurrido. ¿Qué ha ocurrido? Que los 40 niños metidos en incubadoras, sin el cariño y el amor de sus mamás, los 40 en el lapso de meses han muerto. Los 40, no ha sobrevivido nadie. Y Ballon reporta lo que ha ocurrido y él no lo explica, ¿no? O si lo ha explicado, yo no he accedido a su explicación. Pero él sí se pregunta, se hace una hipótesis y dice, ¿no será que ha faltado el cariño y el amor de la madre? Y deja ahí sus apuntes. Y el que retoma el experimento es un psicólogo muy bueno que apellidaba Harlow en los Estados Unidos, que ha hecho su experimento con un armazón, han debido escuchar, un armazón de mono que tenía, o sea, era un robot vestido de mono, ¿no? Que el monito real estaba en su regazo, etcétera. Y entonces, ese monito que se ha criado con ese armazón reemplazando a su mamá, y ese armazón que calentaba su pecho, porque había una batería que calentaba su pecho y su barriga y le daba un poquito de leche, ese mono sigue vivo, o sea, su línea, digamos, sanguínea sigue vivo, lo cual comprueba, por lo menos en términos experimentales, de que el amor de la madre, el cariño de la madre, es fundamental para el desarrollo del primate. Y la mejor manera de que la mamá ame es en la familia. Y la mejor manera de que la mamá ame es en una sociedad capitalista. Nosotros también sabemos en psicología de que la maduración del cerebro está directamente relacionada con el desarrollo económico. Eso sabemos por estudios de neuroeconomía. Lo que ustedes están viendo acá es el nivel de maduración del cerebro, ¿ok? Y el nivel de maduración del cerebro medido por edades. Entonces, cuando ustedes ven estos cerebros un poco más oscuros, pues el cerebro es un poco más maduro. ¿Qué significa básicamente que el cerebro sea más maduro? Significa que tiene mejor control de impulsos y además que pospone mejor la recompensa, ¿no? Por un bien mayor, es decir, no me compro ahora mis sneakers porque la platita que tengo me la puedo ahorrar y a la larga puedo acceder a un diplomado, digamos, algo así.
Pero lo que están viendo ustedes acá realmente se cumple, ¿no? O sea, los niveles de maduración cerebral con relación a la edad se cumplen, pero en economías desarrolladas tal como está en la diapositiva. En Bolivia también se cumple, pero desde el punto de vista de alguna investigación de la Fundación La Paz, por ejemplo, a finales de los 90, eh, los niveles de maduración en los varones en especial en términos cerebrales son más lentos en economías más pobres. Son más lentos en economías más pobres. Eso quiere decir de que los varones que vivimos en países pobres, nuestro cerebro va a madurar, claro, va a madurar, pero no en la medida en que debería madurar realmente. Y vamos a alcanzar niveles madurativos, digamos, a un varón de 30 años en un país pobre alcanzará el mismo nivel madurativo que un chico, digamos, en Suiza, que él ha alcanzado a sus 18 o 19, ¿no? Eso de alguna manera explica por qué en los países nórdicos que para nada han tenido una historia socialista, para nada tendrán estado de bienestar que es distinto. Pero eso explica hasta cierto punto en los países nórdicos cómo los jóvenes ahorran para su vejez desde que tienen 14, 15 años y cómo en La Paz o en Bolivia, no sé, tú empiezas a ahorrar para tu vejez desde que tienes 50 recién. Entonces, está claro que los niveles de maduración cerebral tienen directa relación con la prosperidad económica y viceversa además. Ahora, hay una teoría bien interesante que es la teoría de la fracción inteligente, que quiere decir de que el ingreso per cápita de un país está directamente relacionado con el promedio de coeficiente intelectual nacional. Parece que hasta cierto punto, mientras más personas inteligentes existan en un país, el ingreso per cápita aumenta para todos, no solamente para las personas que tienen ese coeficiente intelectual alto. Entonces, yo creo que hablar de riqueza es hablar del cerebro y hablar de generación de riqueza es también hablar de factores psicológicos que sostienen al capitalismo. Me gusta mucho un divulgador, digamos, político, que es el Dinesh de Souza. El Dinesh de Souza, bueno, no, estudiante hindú que vive en Estados Unidos, él habla, hasta donde yo lo comprendo, por supuesto, de que antes de la revolución industrial, el método de generación de riqueza era la conquista y la esclavitud. O sea, el cerebro generaba riqueza, siempre lo va a hacer. Lo que pasa es que el método, pues, no era el adecuado, ¿no? No vas a generar riqueza a partir de tener esclavos y a partir de conquistar países, ¿no? Militarmente hablando, claro. Pero él dice, a partir de la revolución industrial, nosotros nos hemos dado cuenta como seres humanos que podemos generar riqueza con nuestro propio esfuerzo. Ya sabíamos eso antes, pero ahora, pues, ya la creencia estaba popularizada. De cómo nos hemos dado cuenta de que sin esclavizar a las personas y sin conquistar países podemos generar riqueza, pues a partir de habernos convertido en personas más inteligentes, a partir de incrementar nuestro coeficiente intelectual. Entonces, si ustedes me preguntan, para mí ese es el principal factor que diferencia, porque, o sea, a Bolivia de Suiza, digamos, ¿no? Suiza no tiene pues el Amazonas, no sé si tendrá litio, asumo que no, o las reservas probadas o probables de oro, digamos, pero, o sea, es un conjunto de montañas con nieve y es Suiza, ¿no? O por lo menos Japón. Japón es un archipiélago volcánico y su nivel de vida es muchísimo más alto que el de Bolivia. ¿Por qué? Porque el coeficiente intelectual es más alto también. Esto estaba un poco para sostener la anterior evidencia. Es el efecto Flynn. El efecto Flynn es el incremento del el coeficiente intelectual en la humanidad toda a lo largo de la historia. Y se da porque el capitalismo permite el acceso a mejores oportunidades. Y se da porque el capitalismo permite que los seres humanos encontremos nuestro lugar en el mundo a partir de las opciones que nos da el libre mercado. Y se da también el efecto Flynn porque podemos intercambiar, como estamos intercambiando ahora, digamos, no un servicio específico, sino un conocimiento, hasta cierto punto, conocimiento específico. Ya termino. Lo que sabemos también en psicología con relación al capitalismo es que el talento no está distribuido con justicia social. Eso quiere decir de que, digamos, los 11 millones, 12 millones de bolivianos íbamos a nacer y Dios ha decidido darnos talentos equitativos a todos. No, no es así. El talento no está distribuido con justicia social, es decir, vamos a generar talentos tan distintos y además vamos a generar maneras muy distintas, muy individuales de poder capitalizar esos talentos, de que va a haber jerarquía, uno quiera o no quiera.
Pero está claro de que el capitalismo es el único sistema que ha generado maneras de cuidar a las personas neurodiversas complejas. Me explico. Sin capitalismo, nosotros en psicología nunca hubiéramos podido generar maneras adecuadas de cuidar a personas con síndrome de Down o con autismo. No hubiéramos podido generar maneras de cuidar a personas esquizofrénicas o psicóticas. No hubiéramos podido generar maneras de cuidar a personas con un trastorno obsesivo compulsivo o borderline. El capitalismo ha permitido que los seres humanos no solamente pensemos en nuestra supervivencia, pensemos en maneras científicas adecuadas y apropiadas de cuidar a personas que no se pueden cuidar a sí mismas. Y esa es una de las grandes bendiciones del capitalismo, la posibilidad de que ahora nosotros podemos cuidar a personas con condiciones neurodiversas complejas, ¿no? Ahora les quiero comentar estos razonamientos de Shaw. Shaw era un psicólogo social bien interesante, ¿no? Que tiene estos tipos de razonamientos, ¿no? Shaw dice que el egoísmo es universal en los seres vivos, ¿no? De que me gusta mucho este término del egoísmo porque hasta donde yo entiendo, por supuesto, coincido mucho con Ayn Rand en el egoísmo como virtud, no como crítica, no como algo malo de las personas. Si una persona no es egoísta, ¿cómo sale adelante? Me pregunto, ¿no? Eso tiene que ver también con lo que yo entiendo que decía Alan Smith, de que el panadero no sale pues a trabajar porque es buen tipo, o sea, es buen tipo, claro, pero es buen tipo porque sale a trabajar egoísticamente, digamos, o egocentrísticamente, no sé. Entonces, Shaw ha comprobado algo bien interesante. Shaw, en sus investigaciones en respecto a psicología organizacional, él ha comprobado lo siguiente. Estas líneas que ustedes ven en este experimento, se las explico básicamente, rápidamente. Shaw quería comprobar qué es lo que motiva más a los empleados en una empresa, y para eso lo habían contratado. Ha trabajado en alrededor de 30 empresas en los Estados Unidos de distintas ramas, por ejemplo. Entonces, Shaw lo que ha hecho es introducir en todas las empresas, más bien, 3 estrategias de motivación. La primera estrategia de motivación con base al castigo, es decir, si no haces te pasa tal cosa, como me ocurre en algunas universidades privadas donde doy clases, si no haces tal cosa, chao. La segunda estrategia de motivación es trabajo en equipo, es decir, vos vas y les dices a los chicos, va a venir un psicólogo que es Jordan Peterson, les va a dar una charla porque sí lo podemos hacer, cohesión de equipo, liderazgo, muchachos. Y la tercera estrategia es el incentivo individual. La primera estrategia, el castigo, está graficada en color azul. Y lo que nosotros tenemos es el rango de cooperación y de rendimiento laboral. Cuando vos castigas a la gente, obtienes altas tasas de rendimiento. Sí, el castigo hace que el comportamiento deseado se ejecute, pero a la larga se pierde. Las personas que son castigadas, por más castigadas que sean, ya no van a ejecutar el comportamiento que tú quieres que ejecuten. El castigo no es una buena manera de incrementar el rendimiento de las personas. Entonces, la unión de grupo, querrámonos todos, ¿no? Cantemos Kumbaya mientras trabajamos, ok, es una buena estrategia en el corto plazo. En el largo plazo, esa unión de grupo, el hecho de que todos trabajemos juntos por un solo objetivo, también va a determinar tasas bajas de cooperación y de rendimiento laboral. Pero ¿qué pasa cuando tú incentivas a los empleados individualmente? Cuando la recompensa al esfuerzo es un incentivo. Las tasas de rendimiento laboral se mantienen altas más o menos constantemente. Eso quiere decir de que Shaw, sin tener evidencia neurocientífica específica, ha comprobado de que lo que motiva a la gente es el incentivo, no el castigo. Entonces, con el capitalismo yo creo que podemos tener una sociedad, en cierta medida, por supuesto, muy basada en el incentivo, ¿no? Competir, aprender, dar un servicio con valor agregado y incentivar a las personas a que se superen. Una sociedad basada en el incentivo produce rendimientos laborales más, digamos, constantes. Y algo muy importante es que el trabajo, pues, la fuente laboral, el hecho de que nos podamos sentir útiles y funcionales, permite disminuir la violencia familiar, permite disminuir el estrés psicosocial, permite disminuir incluso el consumo de sustancias. Esta gráfica, voy a mostrar 3 cosas más para no pasarme de tiempo, por favor. Esta gráfica la obtengo de la referencia que ustedes ven en la diapositiva, ¿no?
A la derecha ustedes tienen high IQ y a la izquierda low IQ. Y la pregunta ¿es correcto dañar física o emocionalmente a las personas para obtener avances sociales? O sea, ¿es correcto que tú chantajees a la gente para que la sociedad avance? ¿Es correcto que tú amenaces con, digamos, bloquear no sé qué carretera de no sé qué país para avanzar supuestamente en términos sociales? Entonces, ¿quiénes responden que eso está muy mal realmente? La mayoría de personas con un high IQ responden que eso está muy mal y que está en color amarillo. Es decir, mientras más inteligente tiende a ser la persona, menos represión social va a querer para avanzar. Eso es lo que quiero decir. Y lo que pasa es que quizás no llegue a ser diapositiva, un conjunto de antropólogos con base en neurociencia afirma haber descubierto que el socialismo sí funciona en algunas colmenas de abejas y en algunos hogares, no sé qué se llama, de hormigas. Ahí sí funciona. ¿Por qué? Por el altísimo grado de represión social que necesitas para que las políticas socialistas que derivan del comunismo funcionen. O sea, suena muy lindo, ¿no? Todos somos iguales y además las mismas oportunidades para todos y además luego una sociedad sin Estado donde tenemos el comunismo a flor de piel. Suena lindo, pero lo que pasa es que el método para obtener eso está con base en una represión social brutal. Entonces, mientras más alto es el coeficiente intelectual, menos de acuerdo están las personas con reprimir a la gente, con forzar a las personas a hacer algo. Y acá está una de las últimas conclusiones de que el capitalismo es la mejor manera de aplicar el principio de la no agresión. El principio de la no agresión es un principio muy bien estudiado en neurofilosofía, que básicamente te dice, no puedes forzar a la gente a que haga tu voluntad. Los intercambios tienen que ser voluntarios. Y la mejor manera de negociar es a partir de la voluntad de las personas. Si debes seducir, debes influenciar, no hacer las cosas a la fuerza, básicamente, hasta donde yo entiendo el principio de la no agresión. Entonces, yo quiero dar tres conclusiones más, por favor. Estas, y con eso termino. Uh, ha habido un cambio muy importante, como les comentaba, en psicoterapia, de un enfoque directivo a un enfoque liberador. Me explico. Los psicólogos que gestionan la miseria les decían a las personas lo que tienen que hacer, porque esos psicólogos pensaban que ellos tenían la respuesta a los problemas de la gente. Lo que sabemos ahora en psicoterapia es que si tú negocias la solución con las personas y si las personas se sienten libres para ejecutar esa solución que te han pedido en terapia, su gestión de la salud mental es mucho mejor. Es decir, el indicador de éxito, y eso no les gusta a muchos psicólogos izquierdistas, el indicador de éxito de tu paciente es que tu paciente ya no te venga a ver, porque se siente, digamos, con las facultades necesarias de libremente gestionar su proyecto de vida, alcanzar su mejor versión. Entonces, hay ciertas corrientes en psicología que están, digamos, intentando incorporar el concepto de libertad hasta cierto punto, ¿no? Entendiendo de que mientras más libres son las personas, en mejores condiciones van a estar de alcanzar su mejor versión. Libertad. Ahora, el trabajo es un gran modulador de la salud mental. ¿Cómo tenemos más trabajo? A ver, miren, yo no soy economista, entonces yo no puedo decir, hagan tal cosa para que la gente tenga más trabajo. Pero yo, por mi experiencia como, entre comillas, emprendedora en psicología, entre comillas, por supuesto, porque hay gente que es mucho más emprendedora que yo, aunque yo participo de algunos emprendimientos en psicología. Hombre, los impuestos te comen el 31, 35% de tus ingresos, y más los burócratas del Estado que te vienen a revisar tu consultorio, como si ellos supieran algo de lo que vos estás haciendo, más todas las multas que te cobran, o sea, es horroroso, la presión fiscal es terrible. Entonces, lo que yo diría es que mientras más libertad de tener trabajo tengas, en mejores condiciones vas a estar de gestionar tu propio proyecto de vida y salud mental. Eso quiere decir de que, bueno, hemos descubierto en psicología de que cuando las personas tienen función en un trabajo, por ejemplo, sienten que tienen propósito. Y ese propósito, los psicólogos hemos venido estudiando con el nombre de proyecto de vida desde que ha finalizado, perdón, la Segunda Guerra Mundial. Hay un gran libro, excelente libro, que se llama El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl, que es el inicio, digamos, del estudio de los psicólogos de cómo la gente se supera. Entonces, necesitamos una sociedad que permita que la gente trabaje, que permita que la gente valore que es preferible ganar 5 pesitos a no ganar nada. Yo lo que he aprendido con el Andrés Ortega, cuando yo vivía en Inglaterra, recién he conocido su cuenta en Twitter, ¿no?
él decía en uno de los tweets que el empresario comparte la ganancia con el empleado. Pues tiene toda la razón del mundo, porque yo recuerdo una cosa, recuerdo que trabajaba en la Universidad Salesiana y hemos empezado una carrera que se llamaba psicomotricidad con 50 estudiantes. Y yo quería ganar más dinero y creo que estoy en mi derecho de hacerlo, creo que estoy en el derecho de financiar mi felicidad a partir de mi trabajo. ¿Cómo gano más dinero? Puedo hacer una huelga de hambre en el rectorado para que me den más materias, pero no hay más estudiantes. Entonces, lo que intuitivamente he hecho, en ese momento yo no sabía lo que estoy hablando ahora, lo que intuitivamente he hecho es con otros profesores, es pagar de nuestra platita flyers, mi jefa me ha ayudado mucho, y hemos ido a repartir flyers de la carrera, lo que en ese momento era el reloj de la Pérez, a la Ceja del Alto, y hemos terminado, cuando ya me he ido a Inglaterra a estudiar, hemos terminado la carrera con 500 estudiantes, de 10 veces más. Y por supuesto, como había más estudiantes, pues yo tenía más materias y ganaba un poco más de platitas. Eso quiere decir de que yo creo que va por ahí, yo creo que va por el esfuerzo individual. Yo creo que el trabajo es un gran modulador de la salud mental. Y yo creo que mientras el capitalismo nos ayude a que tengamos más trabajo, vamos a tener una mejor salud mental, por supuesto. Y me identifico mucho con este razonamiento, que va a ser el penúltimo que voy a exponer. Muchas gracias por aguantarme hasta ahora. Que es de la Universidad Prager, de U Prager, University of, Prager University se llama, de que tiene que haber igualdad de oportunidades para todos. Sí, tiene que haber igualdad de oportunidades, pero no igualdad de resultados. Las personas somos muy distintas y vamos por caminos distintos. Y el capitalismo es tan magnánimo y tan beneficioso para nuestra mente de que el capitalismo va a permitir que tú eleves tu calidad de vida a partir de los talentos y capacidades que generes. Y eso me está ocurriendo ahora mismo en mi profesión. Interactúo con gente que es especialista en inteligencia artificial, interactúo con gente que es especialista en investigación en salud económica, en la UPB, por ejemplo. Entonces, igualdad de oportunidades ya, ok, pero no igualdad de resultados, ¿sí? Y por último, yo creo que estamos entrando en una, y con esto sí realmente termino, estamos entrando en una sociedad que es cognitivamente más compleja. Es decir, digamos que mi abuelo se podía ganar la vida yendo a trabajar detrás de un escritorio, pero ahora eso sería para mí casi imposible. Necesito tener más habilidades y habilidades más complejas que mi abuelo. O sea, por dar un ejemplo, ¿no? ¿Eso qué cosa quiere decir? Quiere decir de que si vamos a hablar de progreso humano, como hemos hablado al comenzar la charla y en la introducción de la charla, necesitamos adoptar posturas que impliquen salud y prosperidad al mismo tiempo. No podemos hablar de progreso económico sin hablar de salud mental. No se puede. No podemos hablar de los beneficios del capitalismo si no hacemos un énfasis importante en la salud mental de las personas. No podemos decir, o sea, tenemos que decir lo siguiente, tenemos que decir de que cuando, por ejemplo, los nacionalsocialistas han matado niños en Alemania, y eso vos puedes ver visitando el Museo del Holocausto, por ejemplo, en Washington, cuando los nacionalsocialistas han matado niños y han matado mujeres, sí, ha habido entre varias personas un conjunto de alemanes, seguramente la mayoría judíos, que rescataba a las personas de algunos campos de concentración o incluso rescataba a las personas que los nazis botaban amarradas a una piedra a los ríos más fríos en Austria y en Alemania. Esas personas que han sido héroes han hablado de salud y prosperidad. Han sacrificado su vida para que nosotros podamos tener mejores condiciones ahora mismo, para que yo pueda estar con ustedes, por ejemplo. Entonces, esos ejemplos, por supuesto, en situación de guerra, yo creo que incluso ahora son útiles, porque si vamos a promover, digamos, de una manera muy saludable y constructiva, el capitalismo no está separado de salud mental ni de psicología, porque los psicólogos también hablamos de progreso humano y también hablamos de cómo los seres humanos pueden mejorar. Entonces, si queremos una sociedad próspera y capitalista, necesitamos psicología científica. Y para terminar, quiero decirles esto realmente. Este es un conjunto de emociones de uno de los mejores estudiosos de las emociones, que es el neurocientista Panksepp. Ustedes pueden revisar la charla TED que él tiene, pueden buscar en YouTube emociones Panksepp y puedo escribir el apellido adecuadamente en el chat si me lo piden. ¿Por qué? Porque estas son las emociones primarias que el cerebro genera. Todos los cerebros del mundo generan fundamentalmente estas emociones, todos, ¿no? La emoción de seeking, de buscar, rage, que puede ser, digamos, agresión, fear, que es miedo, lust, lujuria, care, la emoción de cuidar al otro, panic, obviamente pánico, y play, jugar. Estas son las emociones que nuestro cerebro va a generar automáticamente según ese investigador Panksepp, ¿sí? Entonces,
¿Qué hacemos con la primera emoción de seeking? De buscar, de explorar. Es imposible, el socialismo no puede eliminar el sistema límbico del cerebro, no se puede. Entonces necesitamos otro sistema que promueva el seeking, que promueva la exploración, que promueva la innovación, que promueva la competencia, ¿no? Y también necesitamos un sistema que promueva esta otra emoción adecuada que es el care, el hecho de cuidar de otras personas, el hecho de interesarnos en el bienestar de otras personas, al igual que yo como terapeuta me intereso en el bienestar de mi paciente, al igual que un papá se interesa en el futuro de sus hijos, eso es automático. Entonces los papás van a querer un mejor futuro para sus hijos porque los aman, por lo tanto el socialismo es inviable en términos cerebrales y lo que necesitamos es un sistema que promueva las emociones positivas de los seres humanos. Entonces yo les agradezco por haberme escuchado. Hay más material, pero creo que ya es suficiente. No me van a aguantar toda la vida hablando. Así que ha sido muy lindo para mí explicar estas ideas. Es la primera vez que lo hago. Tal vez la información no la he armado bien, es un poco confusa, pero yo creo que está bien sustentada hasta cierto punto, claro. Y les agradezco por haberme escuchado. Muchas gracias. Marcelo, creo que de parte de todo el mundo acá diste una charla realmente magistral y boca abierta realmente, Qué explicando por bueno. qué el capitalismo es totalmente superior al socialismo y sobre todo la importancia de la libertad en un Sí, tema, hasta un tema psicológico, ¿no? Que sin libertad no vamos a llegar a ningún lado, sí. no es la base de todo, ¿no? La motivación para ser mejor, para la propiedad privada, generar propiedad privada y todo eso realmente es excepcional, buenísimo. Qué bueno, Tengo un qué par de bien. preguntas de la gente Claro. en el chat. ¿Te las puedo ir Ah, leyendo, Marcelo, por favor? ya, claro que sí, claro que sí. Sí, escucho. Mauricio Villafani dice, si hablamos del estado de bienestar o el estado benefactor, es Ujú. intrínseco en gran parte de los bolivianos el paternalismo, es decir, Mm. que quieren que el Estado les dé todo. Ese fenómeno, ¿en qué momento de la vida de un ciudadano se origina y cómo combatir esto desde un punto de vista psicológico? Mm, yo no diría, no podría especificar algún tipo de punto, digamos, específico de inicio en la vida, pero yo diría que el factor psicológico que sostiene ese tipo de tendencia social es la ley del mínimo esfuerzo. Um, ¿En qué sentido? Necesitamos familias que halaguen no solamente el aspecto físico, digamos, de las chicas, sino también el talento que ellas puedan generar. Y necesitamos familias donde los adultos, en especial los papás, se comporten como adultos. Me explico. Um, Adopten su rol de macho alfa, por ponerle un término, y puedan enseñar con el ejemplo. Los seres humanos aprendemos a partir del ejemplo y de la instrucción, en ese tipo de jerarquía. Tú me indicas que yo haga algo y yo por repetición lo puedo hacer. Entonces, aprendo a partir de la instrucción. Pero los seres humanos en etapas más vulnerables en términos de su desarrollo de su sistema nervioso aprenden con el ejemplo. Tenemos que hacer que nuestros jóvenes ¿cómo se dice en español? Que se junten con otras personas serias y responsables. A ver, por ejemplo, si hay mamás que nos están escuchando ahora, o si hay profesoras que nos están escuchando ahora, para que no exista la ley del mínimo esfuerzo, de tal manera que luego las personas pidan y pidan, y al Estado hay que pedirles, y estoy de acuerdo realmente con eso. El Día del Niño, en el colegio, cuando ya volvamos, por supuesto, a la normalidad, en lugar de que el niño interactúe con un payasito, con un mago, hay que hacer un poco lo que los gringos hacen, llevar a una persona, una mujer o un hombre, más o menos exitoso, más o menos serio, a que juegue con ellos y a que les lea algo. Porque la presencia del referente de desarrollo es muy importante para que las personas configuremos la vida adulta. Entonces, yo creo que va por el referente de desarrollo y para pelear contra la ley del mínimo esfuerzo, necesitamos que los papás junten a las personas, a sus hijos, con personas mayores más serias y más responsables que ellos. Por el ejemplo, yo creo que podemos lograrlo. Buenísimo. Edmundo Kisbert pregunta, ¿qué estrategia tenemos que tener los liberales para que nuestro mensaje sea aceptado por la gente que en su mayoría fueron captados por las emociones de la izquierda que la izquierda les ofrece? Sí, en eso estoy muy de acuerdo. En su mayoría fueron captados por las emociones que la izquierda les ofrece, sí.
Ya me llamo Marcelo por algo, ¿no es cierto? Porque en su etapa izquierdista, mis papás han pensado que el Marcelo Quiroga Santa Cruz era un buen referente y no los puedes culpar mucho, también eran bastante jóvenes, ¿no? Luego, gracias a Dios, han cambiado, claro que sí. Pero hay un vínculo fuerte de las emociones con el discurso izquierdista, pero es un vínculo trastornado. Es un vínculo que además está hecho con fines malignos, ¿no? O sea, voten por mí porque yo voy a hacer que todos sean iguales. Listo. Todos ustedes son iguales excepto yo con relación a ustedes porque ustedes han votado por mí. Entonces, yo creo que yo sugeriría cosas básicas. Sugeriría hablar del tema del liberalismo con muchísima pasión, con mucha, quizás, ironía con respecto a lo que hacen del otro lado. Pero hablar con mucha pasión. Hablar desde la pasión, primer punto. Emocionarse con lo que uno cree y defiende, ¿no? Primer punto. Segundo punto, tener cultura del dato. Yo proporciono datos que más o menos yo los podría sustentar. Otros datos muy interesantes seguramente no los voy a poder entender. Por ejemplo, hay un economista muy bueno, creo que es boliviano, Mauricio, creo que se llama, no sé bien. Entonces, él publica varias cosas. Mauricio Ríos. Mauricio Ríos creo que es excelente, ¿no? Él publica varias cosas en el Twitter y me falta formación para entenderlo, por supuesto, y él no tiene que bajar además el nivel de su razonamiento, no, el que tiene que superar soy yo le debo preguntar más bien, ¿y esto cómo es, cómo va? Pero aprender de él, por ejemplo, ¿no? O de Andrés o del Rodrigo, hay que manejar datos que uno los pueda defender, ¿sí? El progreso humano no se ha dado porque algún gobernante por buen tipo, como Pol Pot, ha dicho, ya, voy a dejar que la gente progrese. No ha sido así. El progreso humano se ha dado porque ha habido innovación y ha habido gente que ha insistido y gracias a Dios ha nacido en países con libertad para el emprendimiento. Entonces, por un lado, dar compasión, por un lado, introducir el dato, ¿sí? Y por otro lado, mira, yo tal vez con lo que voy a decir no sirve mucho, pero yo he encontrado en varios colegas en psicología mucha resonancia con respecto a esta postura, ¿ya? A nuestra postura, digamos, pero mucha incoherencia en cuanto a cómo viven, mucha incoherencia. No hay una coherencia entre lo que vos crees y tu estilo de vida, no hay. Entonces, yo tenía un colega que me decía, sí, alucinante estas ideas, no sé qué cosa, creo que en una reunión incluso ha ido, pero en su estilo de vida no encuentro, hombre, igual la vive muy coherentemente, yo no me doy cuenta, claro, pero yo no encuentro coherencia entre sus ideas en este ámbito y su estilo de vida. No encuentro coherencia. Yo creo que si vivimos un estilo de vida un poco más apegado, tampoco hay que ser muy purista, ¿no? Un poco más apegado a nuestras ideas, podemos convencer a la gente de mejor manera, ¿no? No tanto a partir del, digamos, de solamente un mensaje muy bien estructurado. Yo creo que hay que tener coherencia en el estilo de vida. Recuerdo la primera vez que lo he conocido a Rodrigo Peró, él decía, como buenos capitalistas estamos financiando esto con nuestro propio dinero. Excelente, pues eso es coherencia. Entonces, hablar apasionadamente, lo cual no significa faltar al respeto, claro, pero apasionadamente, tener cultura del dato y vivir un estilo de vida más o menos coherente con nuestras ideas. Súper, súper. Justamente una pregunta de Rodrigo Pero también, que está acá Hola viéndonos. Rodrigo, ¿qué tal? En tu opinión, ¿Bolivia tiene el nivel de desarrollo económico bajo por el IQ de sus habitantes o porque los promotores del capitalismo no han podido convencer a la sociedad de las bondades de ese sistema o cuál es la razón principal? Pregunta. Yo por la formación que tengo me inclinaría por la hipótesis del IQ, pero los elementos que menciona Rodrigo pues son muy necesarios igual, ¿no? Una sociedad con mayor libertad en la segunda generación, por lo menos, va a incrementar su coeficiente intelectual. Entonces, necesitamos ambas cosas, necesitamos convencer a las personas de nuestras ideas y también necesitamos una sociedad que promueva el incremento en nuestro coeficiente intelectual, en especial, si no se puede a partir de medios educativos, a partir de los medios familiares. Entonces,
De todas maneras, por lo menos por mi formación o por mi experiencia en investigación, el principal problema de Bolivia es el bajo coeficiente intelectual de las personas. Y ese bajo coeficiente intelectual explica de muy buena manera por qué Evo Morales ha ganado en 2 elecciones, por lo menos legales, ¿no? Consecutivas. Ok, perfecto. Mauricio pregunta, ¿por qué los ciudadanos ya no quieren tomar el liderazgo? Prefieren los colectivismos. ¿Esto solo es debido al populismo de la izquierda que inundó la región o hay algún problema en la psicología de las poblaciones gobernadas por socialistas? No sé, yo puedo dar una aproximación de respuesta. Yo creo que para responder a esa respuesta necesitamos más insumos que solamente lo que yo puedo traer en términos de psicología. Pero yo en cierta manera podría contestar lo siguiente. Yo podría decir de que eh, en especial en medios educativos, digamos, en dispositivos educativos, entre comillas, formales, es decir, en las escuelas administradas por el gobierno o en algunas escuelas privadas, um, se ha vendido la idea de que ser bueno es malo, de que destacarse es malo, de que ser el mejor está mal, ¿no? Entonces tú ves que, por ejemplo, en la Argentina se valora todo lo que hace Guardiola y nada de lo que hace Mourinho. Se valora todo lo que, digamos, todo lo que hace Messi y se critica todo lo que hace Cristiano Ronaldo. Porque la idea es que ser bueno está mal, ¿no? Y destacarse está mal. Ahora, y esa es una idea muy arraigada desde el punto de vista educativo, pero no desde la educación, que es distinto, ¿no? Desde el punto de vista educativo me refiero a los profesores de colegio, de universidad, de posgrados, etcétera, que para mantener su trabajo tienen un discurso populista, ¿no? Por ejemplo, en una universidad estatal en otro departamento de Bolivia, uno de los principales investigadores en esa universidad decía, esta universidad es del pueblo, esta universidad ha nacido por el pueblo y para el pueblo, porque nosotros no cobramos como cobran estos otros de esta universidad privada. Somos una universidad del pueblo. Excelente, muy bien. Colectivista del pueblo, en esa entidad que no se puede, digamos, definir, ni nadie sabe qué es el pueblo. Realmente yo también soy pueblo, yo también pago mis impuestos, en este momento obedeciendo la cuarentena, digamos, yo también soy pueblo. Entonces, cuando vos consultas la oferta de posgrados en la página web de esas universidades, de esa universidad del pueblo, las maestrías cuestan más que las maestrías en universidades privadas. Y los diplomados cuestan más en áreas duras que los diplomados en áreas duras, digamos, ingeniería, medicina, etcétera, que en las universidades privadas. Entonces, tenemos un conjunto de educadores que emite un discurso populista, colectivista, para mantener su trabajo, porque no puede trabajar en otro lado. Se ha acostumbrado a trabajar para el Estado. Entonces, es un burócrata más, no es un educador más. Y entonces, ¿qué podemos hacer con respecto, si lo que estoy describiendo más o menos ocurre, qué podemos hacer? Yo creo que es importante que, para empezar, espacios como estos, donde la gente sepa de que hay profesores universitarios que pensamos de manera distinta, que podemos estar equivocados en varias cosas, pero que por lo menos tenemos otra manera de gestionar el talento de los estudiantes. Pero en términos, digamos, sociales, hay que mandar un mensaje claro, científico y real, en especial a las personas más jóvenes. Claro, científico y real. Está bien que quieras vivir mejor que tus papás. Está bien, es natural. Tu cerebro está programado para eso. Está bien que tu papá haya sacrificado su juventud para darte a vos mejores condiciones de vida. No las pierdas. Está bien ese sacrificio. Está bien que quieras ser el mejor de tu clase, porque ¿sabes qué pasa? Cuando te quieras ir a estudiar al extranjero, van a ver tu certificado de nota. No van a evaluar si has me acuerdo mucho lo que el Valverde ha leído, el currículum de una diputada o ministra de Salud, no sé si recuerdan eso, pero lo tengo muy presente, ¿no? En el currículum esta chica masista había puesto que había sido presidenta de un curso en el colegio, algo así, en su currículum, ¿no? Entonces, está bien que te destaques y que quieras ser el mejor, ¿sabes? Porque una de las cosas que los profesores universitarios no sabemos, en especial en psicología, no sabemos, es cómo generar riqueza. No sabemos. Los profesores universitarios concebimos a la competitividad, al mercado laboral como una pirámide, ¿no? Así,
que los que estamos debajo nunca vamos a poder llegar arriba, a menos que pisoteemos a alguien. No sabemos mecanismos para generar riqueza, no nos hemos capacitado en eso. Y si ustedes pueden hacer, digamos, una charla o algo así para generar riqueza, sería alucinante. Por ahí en la noche yo no me he enterado. ¿Por qué? Porque el mercado laboral no es una pirámide, es un cubo grande donde vos has comenzado abajo, pero sin pisotear al otro puedes llegar arriba, porque el que está arriba de vos te necesita también, te va a impulsar. Entonces el mensaje está claro, está bien que quieras ser mejor que tu profesor, está muy bien, no hay ningún problema. Y me remito a lo que mi tutor de tesis me ha dicho en la Universidad Católica, vos puedes ser mejor que cualquiera y está bien pensar así, porque nuevamente tenemos en Bolivia, con eso termino en esto del colectivismo, este sentimiento de que no hay que destacarse, pobrecito, es nerd, es corcho, como decíamos en mi tiempo. No, la superación humana es imparable y tú tienes derecho a superarte independientemente de quién esté en el poder o cuál sea el discurso de la gente que está en el poder. Muy buen punto y sí, es una buena idea partir una charla sobre eso. JC dice, necesitamos recuperar el autoestima, el respeto a la propia capacidad productiva, menciona, ¿no? Sí, José Gabriel Rojas dice, la música según su punto de vista psicológico, ¿cómo influye en la vida de una persona, ya que la de ahora para mí lleva unas diferentes emociones? Supongo que habla del reggaetón. no he escuchado bien la pregunta. Es acerca de la música, ¿verdad? Está un poco entrecortado el Sí, audio. Por favor, sí, házmela nuevamente. la música, según su punto de vista psicológico, ¿cómo Ujú. influye en la vida de una persona? Ya que la de ahora, Mm, para mí, lleva uno a diferentes emociones, dice. mm. La música es una industria, al igual que los videojuegos. Ellos producen las cosas que la gente demanda, ¿no? No. Si, por ejemplo, el Bad Bunny ha surgido, es porque hay un mercado que gusta de esa música, ¿no? No le podemos prohibir al Bad Bunny que haga esa música, ¿no? Si estamos hablando de aquí de libertad, porque nos da la gana ahora, le prohibimos al Bad Bunny que trabaje. ¿De qué va a trabajar si no es de reggaetonero? No, tal vez tiene otra habilidad, pero yo creo que la gestión de las emociones depende de uno, no depende de la música. Ahora, para mí como potencial empleador está claro que lo que te guste habla muy bien de lo que eres. Sí, y lo que haces también habla muy bien de lo que eres, pero es otro punto, ¿no? El punto es que la gestión de las emociones es propia de uno. Me explico. Las emociones no son reacciones, son mecanismos de adaptación. Nuestro cerebro ha generado emociones para poder adaptarnos a lo que estaba sucediendo en el medio ambiente, de tal manera que el cerebro, a partir de las emociones, garantice nuestra supervivencia. Entonces, tenemos una muy grande capacidad los seres humanos de controlar nuestras emociones. Y además, si le vamos no creo que sea la intención de la pregunta, igual, o sea, lo que voy a decir no es para invadir a la persona que ha preguntado, más bien agradezco la pregunta. Si le vamos a echar la culpa a la música o al arte de cómo somos, eso quiere decir de que, o sea, nos seguimos considerando niños, ¿no es cierto? En especial los papás que no asumen su lugar de papá, por lo menos en mi perspectiva clínica bien patológica, esos papás no asumen su lugar de papá, entonces le echan la culpa a la música, a los videojuegos, al colegio, etc. Yo creo que um, la música tiene el efecto que nosotros querramos que tenga en nosotros, en una buena manera. Perfecto. Bueno, dice, mucha gente dice que excelente la charla, aprendí muchas cosas nuevas, ahora tengo ganas de estudiar, dice Rap, Vamos, qué de bien. estudiar más. No, todo el mundo está de acuerdo que el socialismo es incompatible con la psicología humana, básicamente. Sí, sí, sí. Y está preguntando muchas personas sobre la grabación. La grabación la tenemos. Vamos a compartirla a través de la página de Libremente, que Qué bien. sé que va a estar online. Y bueno, aquí tengo el socialismo Claro. fomenta proteccionismos que disminuye la competitividad de las personas. Ajá. ¿Cómo afectaría el proteccionismo de los padres en el desarrollo competitivo de sus hijos? Uh-huh. Vamos a partir de la base de que amar es un equilibrio bien importante entre proteger y liberar. Una persona que ama hace las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Protege y libera, ¿sí?
Un papá que ama a su hija, por ejemplo, le puede decir, yo te voy a proteger de este chico que te viene a buscar, no te conviene, yo sé cómo son sus papás. No, estoy enamorada, no sé qué, lo amo. No, no lo ves más, protege. Pero también una persona, una mamá, digamos, puede decir a su hijo, ok, anda a jugar, ¿no? Yo te voy a ver desde acá, no te preocupes, anda a jugar. Entonces, amar ni significa proteger mucho, ni significa liberar todo. Es una relación de equilibrio entre proteger y liberar. Partiendo de ese criterio, yo no tengo ningún problema en que los papás protejan a sus hijos, ¿sí? Ningún problema, porque es la función de de la persona dominante en ese hogar, de la persona que ejerce las labores de dominio económico, de dominio, además, digamos, social, de dominio afectivo, proteger. Ahora, sobreproteger es una manera de violencia, al mismo tiempo que liberar demasiado es otra manera de violencia, ¿sí? Entonces hay que jugar el papel equilibrado, ¿sí? Saber liberar o saber proteger. Saber proteger cuando realmente el hijo necesite ayuda y ayuda, perdón, ayuda estoy hablando como eh, en lenguaje inclusive, ¿sí? Cuando tu hijo necesita ayuda, saber proteger, no se puede liberar de lo que puede hacer, entonces vos vas al rescate, pero saber liberar también en el sentido de que va a tener que equivocarse para aprender, a veces van a haber cosas que tú como papá o como mamá no vas a poder enseñar, o sea, con tu amor te dice, hijo, te explico esto, y nada, o sea, va a tener que estrellarse para aprender, lo vas a tener que liberar, pero para que se equivoque, entonces la protección extrema y la liberación extrema son maneras de violencia, porque son elementos demasiado bipolares. Así que el equilibrio es lo que hay que buscar entre liberar y proteger. Perfecto. Marcelo, bueno, esas serían todas las preguntas que tenemos. De nuevo, Excelente. realmente agradecerte de parte de todos y de Qué bueno. Libremente por una charla realmente increíble. Qué Y bien. toda la gente que quiera compartir esa charla la vamos a subir esta misma noche para que ya puedan ir repitiendo la charla, que yo voy a hacer eso, definitivamente, y compartir con amigos que son puntos muy importantes, creo, en el Sí, tema de la lucha por el capitalismo y toda la batalla cultural que tenemos por la adelante, batalla ¿no? cultural. La Porque estamos batalla en una cultural. desventaja tremenda, ¿no? Ahorita. Total, total. Parecemos unos radicales enfermos, cuando en realidad la mejor manera de convivir es la que más o menos queremos crear entre nosotros. Exactamente, exactamente. Marcelo, muchas gracias, te agradezco. Vamos a estar en contacto, esperamos para otra charla más y Ya, contar con tu excelente. apoyo igual de parte nuestra para ti también. Muchísimas gracias a las personas que nos están escuchando ahora. Gracias por la paciencia. He hablado más de una hora. Muchas gracias. A ti, muchísimas gracias por organizar esto. Rita, te mando un gran abrazo. Me has tenido mucha paciencia en todo y he estado muy contento. Me he puesto muy nervioso. Es la primera vez que expongo esto de manera, digamos, específica, pero muchas gracias por la oportunidad. Estoy muy contento. Así que les agradezco un montón. Gracias. Gracias, Marcelo, No, gracias. encantados, Marcelo, ha estado increíble, Qué bueno, de qué bien. verdad. Me alegro. Hay que repetir Ojalá, y este mensaje tiene que llegar a más gente, ojalá sí. definitivamente, y es nuestro trabajo, ¿no? Así que Así es. muchísimas gracias, de verdad. A ti. Encantados. Qué lindo. Gracias. Y Abrazo. recordarles a todo el Sí, sí. mundo que tenemos más charlas esta semana también. Tenemos justamente a Mamela, si no me equivoco, el día de mañana. Sí, Entonces, mámela. y otra charla el día sábado también ahorita, ¿no? Miklos Lucas el sábado. Exacto, sí. Entonces los esperamos ahí. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Es el idioma infinito, Lucas. Lucas.